igual que todos nuestros cafés conversados. Muy bien. Entonces, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Profesora Verónica Muní, profesor Luis Lizama, muchas gracias por estar aquí en nombre del Centro de Estudiantes de Derecho. Estamos muy felices de realizar esta, que ya es la 7ª sesión de nuestros cafés conversados virtual, una instancia en que profesores y alumnos se juntan para tomar algo y conversar sobre muy diversos temas, pero que siempre están enfocados desde una rama particular del derecho. Y el tema de hoy es la seguridad social, que como decía la profesora Verónica Muní, está muy de moda. Y bueno, por eso hemos invitado a estos dos enormes profesores de Derecho al Trabajo. Por un lado, Luis Lizama es abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Chile, es director y profesor del Departamento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la misma universidad, y es socio fundador del estudio jurídico Lizama y Abogados. La profesora Verónica Munilla es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez. A mediados del año pasado obtuvo su doctorado en Derecho en nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la tesis Regulación de Servicios Mínimos, una limitación incoherente del derecho a huelga. Y es profesora del Derecho del Trabajo en nuestra casa de estudios. La idea es justamente que esta sea una conversación súper relajada y fluida, por lo que los invitamos a todos los participantes a encender sus cámaras si quieren, y así es un poco más real, y a plantear sus dudas levantando la mano o en los comentarios. Y les pedimos por favor mantenerles lo más cortas posibles para que todos puedan participar. Esperamos que la conversación fluya y por lo tanto no hay problema si los profesores quieren irse por la rama, hacerse preguntas entre ustedes. Ustedes tienen plena libertad para intervenir como y cuando quieran. Y, bueno, habiendo dicho eso, bueno, no sé si los profesores quieran decir algo como de inicio. Bueno, agradecer la invitación al Centro Estudiante, además grato estar con Verónica. La última vez que estuvimos juntos fue en el Congreso, en la Comisión Trabajo del Senado, en la que coincidimos y teníamos razón, pero bueno, después la Corte de Santiago nos echó abajo nuestra posición de una manera bien particular, pero bueno, cuando nos hemos juntado con Verónica hemos tenido coincidencias, así que yo creo que es un buen comienzo, así que agradecer la invitación y evidentemente que va a ser muy grato este café virtual junto con el Centro Estudiantes y con Verónica Munilla. Muchas Oye, gracias. un millón de gracias yo también a la invitación del Centro de Estudiantes de nuestra casa de estudio. Qué buena idea, ¿no, Luis? Qué buena idea esto de poder conversar de derecho, pero en un ambiente un poquito fuera de las salas de clase, fuera de tanta formalidad, fuera de todo esto que nos ocupa, como la vez que decía Luis que nos encontramos en el Congreso. Sí, pues. Y que nos encontramos razón mutuamente, lo Así que es. a ti te hizo cuestionarte cosas y a mí también, qué nos está pasando, que estamos coincidiendo al Así es, respecto, sí, pero parece que no encontramos razón solamente nosotros y el resto sí. no, es una instancia formalísima, formalísima, así que un gusto de verdad verte de nuevo, pero ya en una cosa más informal, aparte que el vino lo va a decir. Pero yo sí le voy a decir a los alumnos que Luis Sama tiene una gran gracia, que es que no solamente es abogado de universidad, digamos, o sea, siempre existe una especie como de mito o de cosas así como de estereotipos también un poco, en que uno o se dedica a una cosa o se dedica a otra cosa, producto de esta cosa de la acreditación, de los fondos, de los doctorados, etcétera. Y Luis tiene, aparte de ser un tremendo académico, es un tremendo litigante, ¿ya? O sea, tiene una participación bastante fuerte con sus chicos, hay chicas de Lizama y Portal en el foro. Yo tengo una visión particular al respecto, yo creo que participación de foro y academia es enriquecedor más que enrostrarnos uno que uno habla desde el deber ser y el otro desde el ser, pero bueno. Así que por eso los invito a los estudiantes también a que aprovechen a Luis no solamente como académico, sino que como el litigante que yo sé que es, y asesor en negociaciones colectivas también, por supuesto. Sí, sí. Sí, Entretenido. claro, bueno, gracias Verónica. Bueno, yo quiero tirarme a la piscina con esto, de la manera en que uno puede abordar la seguridad social. Yo creo que la pandemia nos ha generado un gran problema, sobre todo porque ha puesto a prueba nuestro sistema de seguridad social, que como ustedes imagino saben, tiene esta suerte como de dualidad, ¿no? Siempre nuestros riesgos están gestionados y administrados por entidades públicas y entidades privadas, ¿no? Ocurre en el régimen de pensiones, en salud previsional, en accidentes del trabajo. En desempleo tenemos digamos, única gestión, ¿no? Que está entregada a una empresa privada.
pero no hay ninguna duda que la pandemia nos puso, digamos, a prueba, ¿no? Puso a prueba nuestro modelo. Y yo creo que, por lo menos la lección que uno pudiera sacar es doble. Yo, por una parte, tengo la impresión que el seguro de cesantía demostró toda su robustez, ¿no? Los fondos acumulados hasta el año pasado, al mes de agosto, eran cuantiosos. O sea, 18.000 millones de dólares acumulados, digamos, en fondos de pensiones, que, bueno, nos permitieron ese ahorro, que era ahorro que habían generado trabajadores y empleadores, más los aportes del Estado, permitieron justamente hacernos cargo de permitir sostener relaciones laborales que de otra forma habrían terminado en despidos, ¿no? Porque, claro, si la empresa no produce, no tiene cómo financiar los sueldos de sus trabajadores, la opción que le queda exclusivamente es el despido. Y bueno, esta ley que permitió justamente la suspensión del contrato de trabajo y el cobro de prestaciones con cargo al seguro de cesantía demuestra la robustez de ese seguro, ¿no? Del seguro de desempleo. Eso por una parte. Y por la otra, creo que también nos plantea una duda, ¿sí? Que es justamente, ¿por qué no teníamos previsto en Chile un modelo como el español, ¿no? Estos expedientes de regulación temporal de empleo, en que en casos determinados, ¿no? Cuando hay crisis económica, crisis financiera, una crisis sanitaria como esta, fuera posible que se pudiera suspender el vínculo laboral y cobrar prestaciones con cargo a la seguridad social. Yo creo que yo diría una noticia buena, que es justamente la robustez del seguro de cesantía, que además nadie critica, ¿no? A diferencia de la AFP, que son tan cuestionadas, la AFC no ha sido objeto de crítica, es más, ha logrado, el número de trabajadores que tienen suspensión de su vínculo laboral son más de 700.000, o sea, gestionar el pago de prestaciones para esa cantidad de personas ha supuesto para la AFC un desafío enorme y lo han cumplido. Son pocas las denuncias o los reclamos respecto de que no se haya actuado con prontitud, o que se han hecho mal los cálculos. Es muy difícil poder pagar estas prestaciones para tal cantidad de trabajadores de un día para otro. O sea, la robustez del sistema FC, pero por la otra ha dejado al descubierto que había un riesgo, un siniestro que no estaba garantizado por nuestro sistema jurídico, y que es justamente la posibilidad de suspender el vínculo laboral cuando hay una crisis financiera, una crisis económica en la empresa, o, como en este caso, una crisis que fue global, universal. Por ahí creo yo que va la cosa, Verónica, no sé si tú opinas Lo que igual. pasa, Lucho, es que yo tengo ahí también a raíz de esto uno se empieza a preguntar cosas, ¿cierto? Como que uno empieza, es como la típica hipótesis del extremo, o sea, y en este momento estamos como viviendo el extremo, ¿sí? Cuando uno ve la lógica y la coherencia de un sistema, cuando lo sometes a estos ejercicios bastante extremos para ver si se mantiene y todo. Pero a mí hay algo de esto que desde el punto de vista del sistema a mí no me gustó nunca desde un inicio, y fíjate que mi resultado es menos prooperario de lo que tú planteas. Yo no sé si habría sido mejor, fíjate, sincerar la situación y dejar que la seguridad social actúe cuando tiene que actuar y dejar que la relación de trabajo se sostenga hasta que se pueda sostener, ¿ya? Porque en el fondo lo que tú estás haciendo con el FC ahora es salvarlo a través de fondos estatales. Entonces, el resultado básicamente habría sido el mismo al de el término de la relación de trabajo directo. Entonces, porque también, o sea, el resultado práctico, digamos, sería sostener relaciones de trabajo por cuánto más, por 2 meses más, por 3 meses más, porque lo que estamos observando es que ahora cuando se suspenda esto, o sea, no sé si te ha tocado ver a ti, pero por lo menos a mí me ha tocado ver ya cartas de necesidades, por ejemplo, con anunciadas ahora para ser efectivas ahora a la vuelta. Y lo otro, que yo no sé, tengo la duda, al principio encontraba que era bueno y ahora no sé si es tan bueno, voy cambiando así todos los días, depende, depende del día, pero por ejemplo yo al principio era de la idea de que los actores sociales se pusieran de acuerdo solos, o sea, una cosa tipo modelo LAN, así, una cosa de, ¿sabes qué? Nosotros sentémonos y veamos cómo enfrentamos esto. Pero parece que el extremo es tanto que no da para la solución del problema, así como desde el punto de vista de las partes, ya necesitamos la participación completa. No sé, ¿qué opinas tú? Yo creo, de repente me cuestiono si acaso no habría sido mejor dejar que esto operara como tiene que operar nomás, y si el Estado iba a entrar a salvar los diferenciales que van a faltar del fondo de cesantía,
hacerlo como cobertura del riesgo social, cesantía nomás. Sí, yo creo que, a ver, es que aquí vio también una suerte como de previsión en el corto plazo, ¿no? Probablemente en marzo, siendo optimista, uno puede haber dicho, esta pandemia durará 2 o 3 meses, ¿no? Vamos a estar en agosto, en julio, trabajando normalmente, ¿no? Pero claro, resulta que y se previó 5 meses de seguro de cesantía, ¿no? Dijeron, mire, suspendamos el vínculo laboral por 5 meses. Y resulta que el gobierno tuvo que enviar un nuevo proyecto de ley, porque evidentemente que si no se sostienen esas prestaciones que son extraordinarias, que son temporales, transitorias, el incremento de la población desempleada genera un problema mayúsculo. Son 700.000 personas, o sea, es el 10% de la fuerza laboral chilena la que está con su empleo suspendido. Claro. Y como tú bien señalas, es muy probable que muchos de ellos, una vez que termine este periodo de prestaciones con cargo de seguro de cesantía, con ocasión de la suspensión del empleo, terminen también despedidos. Yo diría que la encuesta que realizó la Universidad Católica y que fue dada a conocer el 13 de agosto, la encuesta longitudinal, nos plantea un tema que, claro, uno dice, en el mes de julio se redujo el desempleo. Dice, noticia buena, se redujo el desempleo en Chile, 10,8%. Sí, dicen, pero resulta que el número de personas que está buscando empleo disminuye, porque tiene suspendido el vínculo laboral o derechamente ya se fue a la informalidad. Entonces el problema que tenemos es que en Chile la población ocupada es la que disminuye. Y lo que es más grave, repercute fundamentalmente en la población femenina, ¿no? Son las mujeres las que habían logrado incorporarse al mercado laboral con mucha fuerza. Uno ve la cifra, por ejemplo, la tasa de sindicación femenina el año pasado, el 2019, 22%. O sea, son más las mujeres afiliadas a sindicatos que los hombres afiliados a sindicatos. O sea, hay una irrupción de la mujer en el ámbito sindical. 21% la tasa de sindicalización y resulta que 21% las mujeres, 20% los hombres. Uno dice, mira, una noticia buena desde ese punto de vista. Pero, claro, cuando uno ve la ocupación de mujeres, disminuye más que los hombres. Entonces tenemos un problema en que probablemente la única forma de sostener que personas tengan algún ingreso sea esta, ¿no? Porque claro, lo que viene es generar algún tipo de medidas que van a ir por el lado de flexibilizar el mercado de trabajo, probablemente. Por el lado de aumentar bonificaciones o subsidios por parte del Estado. Porque de qué otro modo tú logras sostener de aquí en adelante algunas actividades que están en la ruina. O sea, uno mira la gastronomía, mira los hoteles. Bueno, ya quebraron ya, digamos, la posibilidad que hay que repensarlo. Entonces, yo diría que el tema es extremadamente grave. El dato de longitudinal dice que el 27% de la población está trabajando en teletrabajo. 27% de la población ocupada en Chile. Es Lucho, y sabes que yo ahí tengo mis dudas. Yo del teletrabajo tengo mis dudas así como severas, y como que las proyecto. Mira, ¿sabes? Lo que pasa es que yo con el teletrabajo, yo no sé si, yo he ido a toda toda la actividad que he hecho de investigación el Rodrigo Palomo, a propósito precisamente de lo que es trabajo, plataforma, teletrabajo, todas las modalidades. Plataformas virtuales, sí. Claro, y sé que yo ahí tengo mis dudas, fíjate, y la relaciono con lo que estamos hablando ahora, que es de seguridad social, porque yo insisto que el teletrabajo no lo puedo concebir como un tema, una modalidad de carácter relevante, a mi ver, fíjate, porque ese 27% es sobre trabajo formal. No. Verónica, es que yo me acuerdo, o sea, lo que pasa es que yo me acuerdo que yo le contaba a los cabros, cuando yo era joven, muy joven, extremadamente joven, con todo eso lo que yo conlleva, en algún momento escribí como un artículo bien chiquito que era de que el teletrabajo era como la solución para la empleabilidad femenina. Y yo me arrepiento de cada palabra que escribía, y te juro, de cada, y si lo encuentro algún día lo elimino. Porque es que lo que pasa es que, claro, o sea, uno entra, pero yo creo que vamos a salir de ahí si no resiste. No, yo es que el trabajo es directamente relacionado con esto. Mira, yo te diría que, a ver, el dato es impresionante. O sea, esto es una encuesta, ¿no? Claro, es una encuesta y una muestra, una proyección. Y dice, miren,
de la población ocupada, trabajo asalariado, trabajo por cuenta propia, o sea, de todos los que están trabajando, en cualquier modalidad, ¿no? Del rider que anda ahí en su bicicleta repartiendo pizzas, digamos, hasta aquel que, bueno, está con un empleo formal y con contrato y todo. Más de la cuarta parte de la población ocupada en Chile está trabajando en esta modalidad a distancia. Ahora, evidentemente que no es el teletrabajo que regula el código laboral, porque yo Claro. creo que ninguna empresa ha trasladado la oficina al domicilio del trabajador. O sea, en pandemia, ¿cómo tenemos capacidad logística para comprar el escritorio, una silla ergonómica, disponer de, bueno, equipos de computación? Porque claro, la ley obliga a que el empleador provea todos los elementos de trabajo, ¿no? Equipos, herramientas, materiales, el costo de la operación, funcionamiento, reparación y El mantenimiento fundamento de los está equipos. peor. Ah, El y además tiene que de evaluar verdad el puesto está de peor. trabajo. Claro, Claro. entonces uno dice, el puesto de trabajo hay que evaluarlo bien, porque claro, es que el empleador tendría que garantizar de que el sitio es adecuado, ¿no? Porque yo me imagino que muchas personas están trabajando, ¿qué? En un rincón en su casa, sin calefacción adecuada, sin ventilación adecuada, probablemente compartiendo el computador con los hijos que tienen que estudiar, o sea, porque estamos en la emergencia, si esto, de verdad tú tienes razón, o sea, estamos probando hasta qué punto lo que teníamos funcionaba en el peor de los casos, y la verdad es que nos ha costado que funcione. Había que parchar el modelo, pero el teletrabajo, claro, yo concuerdo contigo, o sea, cuando uno leía estos textos de la OIT que hablan de la porosidad, no, mire, resulta que cuando uno trabaja en la casa, no hay como posibilidad de tener un límite claro y un borde, y claro, yo no decía esto, en realidad lo escriben los expertos en seguridad y salubridad, pero probablemente, ¿cómo hacer tan complejo trabajar en la casa? Y la verdad es que uno se da cuenta que es muy complejo trabajar, o sea, Pero es de de verdad que verdad, esa discusión, así, si me caigo en la escala, camino al eh, baño, era accidente del trabajo, era accidente común, y ahí deliberando mientras la gente moría del dolor, si lo mandaban al hospital o le mandaban al IST, ¿cachai? Y todo el cuento, o sea, igual es como extraño, extraño. Mira, ¿sabes que yo tengo una visión de todo esto, de pandemia y seguridad social, que es que es menos optimista que la tuya. Yo creo que un poco los caracteres nuestros también, tú eres un hombre bastante más optimista que yo también, es la pero edad, es la edad. es la edad, claro, porque tú eres más joven que yo, pues, No, ¿verdad? no, Sí, no. sí. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, el fenómeno inverso al como era en nuestra época, Sí, pues, ¿no? pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que bueno, primero, esto yo creo que no tiene símil que yo recuerde, por lo menos. O sea, no creo haber vivido nunca una situación como la que estamos viviendo ahora. Es casi la novela, no sé, del García Márquez, del realismo mágico in situ. O sea, y yo creo en general, nosotros en especial laborales, pero en general el derecho ha mostrado sus falencias, pero dramáticas. O sea, yo creo que pese a lo que hablábamos antes, a que somos los abogados los que más pega tenemos, yo creo que hemos demostrado nuestra debilidad como sistema para hacernos cargo de como de urgencias. Y me llama la atención que no haya pasado a nosotros, porque Chile es país de urgencias. O sea, a nosotros nos vienen terremotos, nos vienen maremotos, generalmente estamos con situaciones que afectan las fuentes de empleo, que dejan la economía maltraer, etc. O sea, debiésemos haber estado más preparados que otros países para poder enfrentar estas cosas, poniéndolo en un contexto. Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, el tema de la estabilidad del empleo, que se asocia mucho con seguridad social, porque de ahí viene toda la fuente de lo que ve el otro, está al debe absolutamente, porque él ya era un sistema, parece que me da la impresión como que venía caminando así como un poco morir saltando, y esta cuestión ya lo quebró. Ahora, a otros Sí. países le está pasando exactamente lo mismo también, por eso digo que es como un debe del derecho en general. Uno se pregunta hasta qué punto servimos o estorbamos un poco. Yo creo que por lo menos el derecho al trabajo y la seguridad social en esta pandemia ha logrado mitigar los efectos negativos de, bueno, la pérdida de empleo, ¿no? La destrucción de empleo, la imposibilidad de pagar remuneraciones. Y creo que hemos encontrado una solución. Es un parche, evidentemente, ¿no? Esto no. Son 5 meses, son prestaciones que además no es al 100%, es 70%, 55%, 40 y 30% al final. O sea, estamos hablando de que la gente disminuye su ingreso. Claro, pensando justamente en que debiera haber una suerte como de motivación del que perdió el empleo, lo recupere aquí, esa persona que tenga la motivación de buscar empleo, donde encuentre trabajo, ¿sí? Una situación distinta. O sea, yo creo que por eso yo decía, hemos logrado como utilizar
un medio y darle un destino distinto, como el 10% de la AFP, que otro, o sea, uno dice, mira, resulta que nosotros hemos degenerado dos instituciones, la expresión es dura, ¿no? Hemos degenerado, porque claro, el seguro de cesantía era para el riesgo al desempleo, y aquí no es el riesgo al desempleo. Como dice Verónica, quizás a lo mejor haberlo sincerado. Bueno, era difícil prever en marzo que esto se iba a alargar por tanto tiempo, pero además también hemos dicho, sí, pero resulta que los otros fondos acumulados, que son los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos, y que son fondos que han contribuido ellos con su ahorro personal a generar, digamos, esta acumulación de capital, bueno, resulta que la cifra al 20 de agosto de este año es que el 84% de los trabajadores chilenos había retirado los fondos acumulables, el 84%. Y que los fondos comprometidos por la FP eran más de 15.800 millones de dólares, mucho dinero. Entonces uno dice, claro, probablemente hemos echado mano al chanchito, ¿no? Teníamos un chanchito, eso es que uno ahorra, ¿no? Hubo que romper el chanchito, con harta tristeza, ¿no? Porque uno dice, esa plata estaba prevista en un caso para cuando perdiera mi trabajo, y aquí para mi vejez. Y hemos tenido que echar mano a estos ahorros, a estos recursos, para superar una situación que, como bien señala Verónica, yo creo que nadie la pudo haber previsto jamás. O sea, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar encerrados durante más de 5 meses? O sea, confinados y obligados a seguir tratando de vivir nuestras vidas de la mejor forma posible, porque uno dice, uno sigue haciendo clase, ¿no? Pero yo pienso en mis estudiantes, ¿no? Que además están encerrados, uno no sabe en qué condiciones, ¿no? Un departamento pequeño, una casa más grande, no tengo idea, uno no sabe, los papás estarán con empleo o no, si alguno estará enfermo de COVID, o sea, uno dice, bueno, y hay que seguir ahí yendo a clases, tratando de estudiar, sacar adelante la carrera, no es tarea sencilla. Entonces yo creo claro, no teníamos previsto este escenario, y hemos echado mano a A los dos, chanchitos. sí, a los chanchitos. Sí, aquí A lo los que hemos hecho es eso. Sí, era mucha chanchitos. plata. Mira, yo estuve la semana pasada en un encuentro organizado en Latinoamérica, era el Pacto Andino, o sea, estaba Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. ¿Y ¿Ah? para qué fuiste a eso si tú eres un hombre ocupado? No, pero es que, no, si Sí, eran abogados sí. laboralistas, y el tema, ellos todos preguntaban, ¿y cómo le fue a Chile? Porque esto, el 10% de haber permitido, digamos, el retiro de los fondos de pensiones, claro, ustedes lo pueden hacer porque tienen un sistema en el que las personas ahorran de forma individual, no son sistemas de reparto, o sea, sí, en el caso nuestro sería imposible hacerlo. Aun cuando en Perú están planteando un proyecto de ley para que se retire el 25% de los fondos del reparto. Pero es que ellos ya lo hicieron una vez, pues no les cuesta tanto. Sí, pero ahora es con el fondo de reparto, este es un sistema mixto. Sí, sí, por eso, pero ya tienen el concepto de retiro igual en Ahora la sí, pero Constitución. ahora van a retirar la plata que no es de cada uno, porque uno dice, ya, yo retiro mi plata, ya por último es la mía, yo la acumulé. Aquí es la plata de todos. Pero fíjate que eso que me estáis diciendo a mí me hace sentido. Cuando tú estás en esta reunión del Pacto Andino, pero a ti te parece que uno deje la seguridad social en la mano de chanchitos, po, Luis. ¿Cachai? O sea, ¿cómo uno va a tener el concepto de chanchitos asociados a un tema de seguridad si no hay nada más inseguro que los chanchitos? Mira, Yo no, me a ver, acuerdo de mi infancia de mi chanchito Roberto que yo no, golpeaba tú tienes, con un así de la greda. Entonces, yo eso sé que, porque sé que a mí, qué bueno que tocaste el tema del 10%, porque ahí yo tengo una especie como de disquisición mental un poco, porque por una parte, me gusta que se prohíba el retiro, porque quiere decir que estamos aceptando visiones de la propiedad más allá del beneficio netamente individual. Y yo encuentro que eso no es malo. O sea, como empezar a actualizar este concepto de propiedad que en el fondo podamos traer fines distintos a aquellos que van de la mano del propio individuo. Bien, pero sabes que también la promesa del sistema, basada precisamente, como dices tú, en un chanchito, es que esa plata es mía. sí, así Entonces, es. ¿por qué no la puedo retirar? Entonces, al mismo tiempo, yo tengo esa ambivalencia un poco, o sea, como que me gusta que me la limite porque quiere decir que uno tiene, este concepto lo puede ir como regulando, etcétera. Mm. Pero no, o sea, si tú me dices, si partimos como seguridad social y decimos seguridad, yo creo que encomendársela al ahorro, 100% al ahorro, y con este Estado actuando, o sea, si hay algo en lo que tenemos que actuar todos es aquí, y no nuestras cosas.
Entonces, por eso te decía, cuando tú fuiste al Pacto Andino, nosotros te decías que nosotros no lo podemos sacar porque somos reparto. Y yo lo encuentro como lógico también, se quedaron sin reservas, eso sí, ¿no? O sea, bueno, es un proyecto de ley que está en Perú, no está aprobado. Es un proyecto que ha planteado la oposición y va a haber una probablemente discusión con el gobierno que no apoya este proyecto de ley. Claro, los fondos los tiene que disponer el gobierno de turno. Se me acabó el café. No, pero mira, a ver, es que yo creo que en los temas de reforma de pensiones, por ejemplo, yo creo que es un tema bueno, que evidentemente hemos tenido una discusión y un debate interesante. Yo recomiendo un libro, así que por favor, si pueden anotar. Es un libro de Nicholas Barr, que es un economista inglés, que hace clases en el London School of Economics, y Peter Diamond, que es un economista, premio Nobel de Economía del año 2010, que hace clases en el MIT. ¿Ah? Y el libro se llama La reforma necesaria, el futuro de las pensiones. Aquí este libro que yo creo que vale la pena, 2015, está traducido al español. Y la verdad es que, claro, uno dice, son un par de economistas, bueno, Nicolás Barr es experto en lo que es economía del estado de bienestar, él ha trabajado básicamente en eso. Y Diamond, bueno, es un experto en temas de seguridad social, en sistemas de pensiones. ¿Y qué plantean? Porque la pregunta uno dice, bueno, inmediatamente es, ¿qué es mejor? ¿Qué es más óptimo? ¿Qué es más justo? ¿Un sistema de reparto o un sistema como el nuestro, ¿no? En que cada cual define su futuro a partir de su capacidad de ahorro? ¿Ah? Y ellos dicen, mire, la verdad es que no lo tenemos claro. No tenemos claro si el mejor sistema es uno u otro. Lo dicen así. Mira, ¿ah? No, pero dice, es que mira lo que dice, mira, cualquier sistema de pensiones no es sino una forma de distribución del consumo. Sí, o sea, el de no había visto, pero lo que uno dice, mira, yo distribuyo el consumo y en consecuencia requiero ahorrar o requiero efectuar un aporte, una contribución y que después hay una promesa de la generación futura, de mientras yo estoy en mi retiro jubilado y estoy descansando, que me paguen una pensión. Pero el tema es que en un caso es una promesa, en el otro caso es tengo el dinero, ¿no? O sea, de hecho, si ustedes recuerdan, hubo un debate que se dio acerca de no están los fondos disponibles, el FP no los tienen, son meros bonos. Y resulta que cuando dijeron, mira, hay que retirar los fondos de pensiones, claro, hubo que ir a liquidar. Eso está todo invertido, son inversiones, digamos, en instrumentos financieros. No hubo que liquidarlo y bueno, para poder pagarle a cada afiliado esa cantidad de dinero que además es de cada cual, ¿no? O sea, entonces yo diría, primer tema es que evidentemente que aquí como que no hay un dogma, o sea, no es que uno sea mejor que el otro. Ahora, en el caso nuestro, evidentemente que uno dice, si de no mediar la reforma Bachelet del 2008, estaríamos en una situación de verdad vergonzosa, ¿no? O sea, esto de que uno diga, mira, yo confío en que cada cual pueda aportar según su propio esfuerzo y mérito, parece bien, ¿no? Sí, pero es que el mercado laboral genera de repente empleos que son temporales, ¿no? Y trabajo 3 meses en el año, o trabajo 6 meses en el año, o el trabajo es informal, como ocurrió, ¿no? El mercado informal aumenta en Chile, la gente no cotiza, y claro, después entonces, ¿cómo va a tener, digamos, una posibilidad, una pensión? Y ahí el pilar solidario es un pilar que uno dice, bueno, es necesario, ¿no? Esto es decir, vamos a focalizar el gasto público y que lo va a financiar el impuesto de los contribuyentes para dotar de pensiones a quienes más lo requieren. No vamos a apoyar a la población más vulnerable de este país. Y uno mira las cifras que se han destinado a este gasto público son enormes, ¿no? O sea, todos los años ha ido aumentando el gasto público en pensiones solidarias, que es una buena manera de resolver el tema. Y lo otro, bueno, esto como de acrecentar, incrementar el ahorro voluntario, o sea que si la gente quiere tener mejor pensión, lo que tiene que hacer es justamente ahorrar más, el APB, el depósito convenido, la cuenta 2. Ahora, mira, hay un dato que yo creo interesante. El 70% de la pensión de vejez de una persona afiliada al FP le explica la rentabilidad que le consigue el FP. El 70%. O sea... Pero Lucho, si los mínimos, si para eso están, po. No, está bien. No, pero me refiero a que... Sí, si, pues, si tú piensas, a ver, si uno dice... Porque, a ver, por eso yo decía, hagamos una simple, ¿no? Claro, sí. En la población en general, la AFC es como... O la mutualidad es otra agencia privada. Al revés, están bien vistas, ¿no? Uno mira, ¿no? La mutualidad me atendieron bien, son súper eficientes, pagan a tiempo las licencias médicas. Dan regalitos. Hay regalitos, claro. Tienen un mercado regulado, compiten, pero resulta que la FP, la población tiene la peor idea de ello, ¿no? Que
desde ya con mucho mito, ¿no? Que claro, que cobran comisiones cuantiosas, que efectivamente no hacen su trabajo, que además se quedan con parte de los ahorros de los trabajadores, y eso la verdad es que no es así. Ahora, claro, la culpa es de ellos, no es la culpa de la población, la Pero culpa es la de ellos. culpa no es de la FP ni de la población, la culpa es que tenemos un sistema que lo permite. Yo siempre he partido como de esa premisa, o sea, o sea, la FP existe porque puede existir. Y si pasan y se cobra lo que se cobra es porque se puede existir. Sí, yo creo que eso de la demonización de la FP yo tampoco estoy muy de acuerdo, fíjate, No, porque el sustrato es otro, el sustrato es otro. Ahora también es impresionante porque yo me acuerdo que de Bar, yo me acuerdo que el Bar lo conocía, el otro que nombraste no lo conocía, pero ellos escriben desde Londres, y eso a mí me encanta ver los autores, escriben desde Londres, porque por ejemplo el Ibáñez está escribiendo desde Copenhague, que es la Europa también, digamos, pero desde un punto de vista absolutamente distinto. Y uno si mira Londres, y si mira Copenhague, y si uno mira las ideas en torno a la seguridad social, la verdad es que nunca los sistemas son puros, y a mí siempre me gusta como remarcar eso, siempre. ¿Ya? O sea, yo creo que el debate de seguridad social, no sé si te parece a ti, Lucho, está súper contaminado desde todas las perspectivas. Por eso cuando me dijiste la demonización de la FP, sí es cierto, pero la FP tiene un sistema jurídico que la sostiene. ¿Ya? O sea, uno hace lo que se le permite y eso está permitido, ya, o sea, y si hay alguien que le prometen que puede obtener dinero de ahí, bueno, es porque se lo estamos permitiendo todo, si tenemos el derecho como una especie de reflejo de producto social. Pero también no me gusta un poco mucho la lógica de esta dualidad que se entiende que existe entre capitalización y reparto. O sea, como que somos capitalización y somos reparto. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido en un sistema muy extremo siempre. O sea, siempre, sí. salvo el 2008, como tú bien decías, seríamos una vergüenza. Una vergüenza. Pero cuando uno dice reparto, tampoco está diciendo Venezuela, por ejemplo. O sea, uno generalmente siempre se buscan soluciones intermedias y uno pone un acento en un lado y el acento en otro lado. O sea, y todo mezclado con otros temas. Por eso a mí me gusta que cuando uno habla de seguridad social, por ejemplo, siempre hay mutualidades, como bien dices tú. Hay otros actores dentro del sistema que participan, están los sindicatos, también están los sindicatos, que ellos mismos han ido girando. El sindicato Codelco tiene un sistema de seguridad social propio, casi impresionante. O sea, entonces, eso de ¿Te refieres al desmitificar, caso seguros? ¿ah? ¿Tú te refieres al caso seguros con entidad consolidada? O sea, para que veas tú lo que impregna el sistema de los actores de la seguridad social, o sea, las lógicas. Entonces, por eso yo creo que es bueno, y de cara a lo que puede venir también, ¿no? De cara a lo que Sí, puede pero venir. por eso que yo diría que este punto de partida de Diamond y Barr me parece a mí notable. No estoy decir, mira, somos expertos en el tema, pero no tenemos claridad respecto a si hay un mejor sistema que otro, que sea moralmente mejor que el otro, o que sea económicamente mejor que el otro, o más justo que el otro. No, mira, depende de cómo uno lo plantee. Pero mira, pensemos en el Seguro Social de Accidentes del Trabajo, que es una ley del año 68, ¿no? Que se produce en probablemente el momento en que estuvo Chile más polarizado y más radicalizado. O sea, si uno mira cualquier debate de la década del 60, hasta la derecha hablaba de revolución o de reforma, ¿no? O sea, fue una década de reforma, ¿no? La reforma agraria, la revolución en libertad, el cobre, digamos, se expropia finalmente, y en expropiación del cobre, el Estado de Chile no pagó las indemnizaciones, le fijó un valor libro, bueno. Después costó un golpe de Estado, pero eso fue lo que ocurrió, digamos. O sea, Un accidente. uno dice, tenemos, o sea, una época de verdad en que había desvarío completo, ¿no? Desvarío completo. Uno miraba y decía, este país no funciona bien. Bueno, en ese momento se aprobó una ley en la que, por vez primera, en Chile se admite que una parte o sea, que un siniestro, un riesgo, ¿no? Como el accidente del trabajo, el enfermedad profesional, sean gestionados y administrados por privados. Por privado, y surgen las mutualidades de empleadores que son sin fines de lucro, siempre con reglas que son reglas propias del mercado, ¿no? Porque con incentivos. Dice, mire, usted tiene que pagar una prima, ¿no? La prima es el 0,90% ahora, con la reforma última, 0,90% de la remuneración imponible de cada trabajador. ¿Y la paga quién? El empleador. Y el empleador la paga donde decida, en una FP, perdón, en una mutual, o en el ISL, que es el sistema
de salud público en materia de seguro de accidentes del trabajo. Claro, Pero claro. resulta que le dice, mire, pero si usted está dentro de aquellas empresas, en aquellas industrias, digamos, que tienen mayor riesgo, bueno, hay un factor de diferenciación, porque como esto es una prima, como usted tiene mayor riesgo de que sufran accidentes sus trabajadores, paga una prima mayor. Ahora, si usted no controla la siniestralidad, no hace prevención para evitar los accidentes, si usted no tiene programas de capacitación para sus trabajadores, bueno, y resulta que aumenta la siniestralidad, podemos hasta duplicarle esa prima adicional. O sea, el sistema es seguro. O sea, si yo tengo un vehículo y resulta que, bueno, ando rápido, cometo infracciones, bueno, la posibilidad de que me aumente la prima después de que tengo mucho siniestro es elevadísima. Pero eso contribuye a que, claro, uno diga, tengo un incentivo, ¿no? A hacer bien las cosas. Porque si lo hago mal, si no prevengo, me van a subir el costo de la prima. Entonces, yo creo que uno puede introducir elementos como eso y el sistema ha funcionado bien. O sea, uno mira la cantidad de hospitales que han establecido las mutualidades, la atención, el esfuerzo que han hecho por bajar la siniestralidad. O sea, es curioso porque cuando uno analiza la seguridad social, uno siempre como que separa accidentes y todo lo que es la aplicación de la ley 16.744. Yo por lo menos siempre tiendo como a diferenciar un poco. Como que hay un segmento que ha funcionado bien casi sin cambio desde la época en que se promulgó y algo tiene que ha permitido que se sostenga en el tiempo. Y ya sea en regímenes totalitarios, en democracia, sea cual sea el color de la estructura gobernante, ahí se mantiene el sistema, casi con la misma lógica, ¿ya? Pero yo creo, fíjate, que eso tiene una razón de ser, ¿ah? Que si tú te fijas, lo bueno que tiene, en mi entender, y que ha implicado que funcione tan bien, son dos cosas del sistema de accidentabilidad, ¿ya? Uno es un mercado ultra regulado, pero ultra regulado. Es tan regulado que yo me atrevería casi a decir que cuál sería el concepto de mercado que podríamos aplicar acá, porque tú tienes tres. Y cada una de las acciones de esas tres, pero muy, muy, muy de la mano. Y tienes entidades fiscalizadoras que pueden fiscalizar porque son tres. O sea, tienes la posibilidad de actuar ahí bien. Y lo otro, que cuando tú armas los fondos, ya sea preventivo o ya sea curativo, tú igual actúas con componentes de reparto importantes, fíjate, sí, claro. dentro de la administración del fondo. O sea, es un sistema que mezcla, a mi parecer, las dos mejores cosas. Y lo bueno es que ha sido tan distinta la atención material que le dan a los usuarios, que la gente trata de pasar todo por accidente del trabajo. O sea, solamente un reflejo, aquel parlamentario que se cayó en una moto de esquí tratando de ingresar al IST en vez de un hospital, porque el IST cura mejor los huesos, básicamente. O sea, porque la gente mal pensada piensa que era por el subsidio. Yo no creo eso. Yo todavía tengo fe en las personas y pienso que es porque el IST compone mejor los huesos. Entonces, bajo esa lógica, uno cuando explica eso, de que el reparto no es el demonio, sino que pueden existir lógicas de reparto en un sistema con naturalezas mixtas, ahí está el ejemplo más grande de eso. O sea, como que la ley de accidentes del trabajo, y que generan mercados, o sea, regulados. Ellos tienen que perseguir a las empresas y a los trabajadores para que los elijan, pero las opciones son tres. Entonces, cuatro con el ISL. Pero el pobre ISL es una oficina administrativa, más que nada, porque utiliza toda la cobertura la red pública y la red privada. Claro, toda la red pública en el fondo, y el acento en lo preventivo. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el reparto puede ser malo si la administración de estos fondos han estado con lógicas de reparto mucho tiempo? Mucho tiempo. Y ellos tienen lógica de reparto entre sus mismos trabajadores también. Es muy divertido verlo. O sea, lo que pasa es que la lógica de reparto en el riesgo de las pensiones es otra, ¿no? Porque finalmente el tema es, mire, yo hago un contrato intergeneracional. Entonces la generación que trabaja es la que en el fondo va a contribuir a financiar las pensiones de la generación que está trabajando, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿no? Vamos contribuyendo todos los meses para que con ese financiamiento se logre pagar pensiones a quienes están en su retiro. Ahora, con un sinfín de dificultades, ¿no? Porque aumentan las expectativas de vida al nacer. En consecuencia, uno dice, 65 años, la verdad es que
uno no está bien. Yo tengo 57 años, 56, perdón, cumplo próximamente. Va a quedar grabado, Luis Lizama. Sí, se va a quedar grabado. Lo confesaste a los estudiantes. Uno dice, me quedarían 8 años de vida útil. Te queda harta fiesta. Te dice la verdad. Claro, uno dice, la verdad es que yo me siento todavía con ganas de seguir trabajando, hacer un aporte. O sea, es evidente que aumenta la expectativa de vida. La vida. Hasta 80 años. Después tienes el tema de que efectivamente la medicina también mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, mejora las enfermedades, y eso nos provoca una dificultad porque además la población en general tiene pocos hijos, disminuye el número de hijos, y entonces tenemos menos población que está dispuesta a seguir trabajando, salvo los inmigrantes, porque en el caso nuestro una fuerza laboral relevante son los inmigrantes que han llegado a Chile en un grueso número. Entonces uno dice, claro, es difícil poder plantear que el reparto sea la fórmula con estos dos vectores que nos provocan alguna dificultad. Pero claro, es muy probable que haya que hacer algún tipo de soluciones intermedias también. O sea, yo creo que el 2008 se corrigió. O sea, a ver, si uno miraba el sistema de pensiones, tenía como elemento solidaridad, eran dos cosas que eran pero mínimas, ¿no? La pensión mínima garantizada, claro, y el otro era el seguro colectivo para digamos, el seguro colectivo, que además era respecto a cada administradora, para contratar, digamos, lo que era el seguro de invalidez o sobrevivencia. Entonces uno dice, los elementos de colectividad de la AFP eran de verdad insignificantes. Entonces, por eso uno dice, este esfuerzo que hace el gobierno de Bachelet de incorporar una reforma, que el ministro Velasco fue el que la impulsó, uno dice, bueno, fue una gran idea, ¿no? Esto de decir, hay un pilar solidario ahora en Chile. Uno podría eso acentuarlo. Y el debate que viene va a ser que estimulamos al 6%, en ese 6% adicional, que va a pagar el empleador y que habrá que decir, bueno, todo la cuenta individual, todo un fondo solidario, o mitad y mitad. Pero yo me temo, Verónica, que esto del retiro del 10%, y lo dicen las encuestas, ¿no? La gente dice, bueno, esa plata es mía. Y pensar en que, bueno, oiga, pero podríamos expropiarle parte de esto y llevarlo a un fondo solidario. Va a ser difícil convencer a la población en Chile que esto que yo acumulé, producto de mi esfuerzo, creo que hay un tema aquí también cultural, que comienza a emerger, ¿no? Si estamos hablando de somos capaces. De una sociedad que ha vivido más de 30 años de economía capitalista, ¿no? No, pero hay fórmulas que aseguran los ahorros a las personas en el caso de tener que hacer una cosa escalada de un sistema a otro. Pero qué bueno que tocaste ese punto, porque ¿sabes lo que pasa? Una de las cosas que a mí, yo no sé si te pasa a ti, me pasa a mí que me revienta de la discusión de la seguridad social y que me hace enojar de verdad, es la insistencia de manejarnos en base a sistemas foráneos y no ser capaces de diseñar un sistema propio. Los componentes están. Hay unos componentes no contributivos, hay componentes contributivos, y los componentes contributivos lo podemos meter en lógica de reparto, lo podemos mantener un segmento en capitalización individual, pero busquemos la fórmula propia, ¿ya? Porque a mí esto de que no, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que, y qué bueno que lo dijiste, porque en el fondo esta tendencia nuestra de importar ideas es lo mismo que pasó con el seguro de cesantía. El seguro de cesantía pasa, en el fondo, de la idea traída y adaptada de países eslavos en donde la gente realmente quiere volver a trabajar si es que está subsidiada. Y yo cuando salgo y veo la realidad que te pasa a ti y a mí, cuando uno ve la realidad en tribunales, etcétera, yo me imagino si alguno le asegurara, por ejemplo, el ingreso de un 75% de un trabajador sin trabajar, si hay alguien que va a querer volver, digo. O sea, esas lógicas que uno trae de sistemas como afuerino. Y lo otro que a mí la del 2008, que tú mencionaste, que yo creo que antes era una vergüenza, hoy si yo me acuerdo, lo mismo que decís tú, era una vergüenza, los resultados eran peor que ahora, o sea, pero me pasa lo mismo que me pasa con el derecho del trabajo en sí, o sea, uno dice, sirvió perfecto para poder darle un sesgo no tan dramático, si tú quieres, a la aplicación del sistema, pero permitió que el sistema se perpetuara en el tiempo, también. O sea, en la medida en que uno va tapando hoyos, esto también se mantiene. Y eso, por eso nos llevamos a la discusión que tenemos ahora
de si son 6 puntos, si son 3 puntos, y que los administra básicamente. Y eso nos impide ver un poco el lago detrás del bosque, o sea, como que nos tapa la visión también. Entonces, era súper necesario, yo coincido, la situación humana detrás de eso era dramática, pero también tiene este otro elemento que no hay que perder de vista, de que la discusión la enmarcamos y no pudimos salir de eso, creo yo, no pudimos salir de eso, o sea, no pudimos salir de poder diseñar algo nuevo que responda a nuestras realidades, a nuestras esperanzas de vida, a nuestro mercado de trabajo, a nuestros componentes familiares, a los hijos que uno está teniendo, a las modalidades, etcétera, y estar eternamente mirando Vikingos. O sea, ¿hasta cuándo miramos Vikingos? Pues yo siempre se lo digo a mis alumnos, todo aquí, que hay varios, eso se ven en Netflix. Yo salgo a la calle, no veo ningún vikingo, no veo esa idiosincrasia en nuestro mercado, para nada. Entonces, ¿cómo podemos lo bonito de este momento un poco, si es que salen cosas lindas de este escenario entre pandemia constituyente y absolutamente revolucionario también, replicando un poquito esto de los 70, 60, 70, es que tenemos una oportunidad única de reformularnos. Primero, de ver si nos queremos reformular también, que es una pregunta válida, encuentro yo, o sea, veamos si queremos o no queremos, porque también puede ser que no queramos y hasta llegamos nomás. Y después, y si decidimos que queremos, ver todos estos temas otra vez, porque no hemos podido seguir viendo por esa traba eterna. Así, por esa traba eterna que claro, que se hizo para solucionar un tema dramático, pero que nos impide también seguir, tratar de elaborar cosas distintas también. Ahora, ya, a mí, tú que eres profesor universitario, y hay una cosa que me encanta también, es que la discusión la adoptaron los jóvenes. Y yo ahí, por eso te digo que cuando tú dices, no sé si estamos preparados desde el punto de vista cultural, bueno, pero las clases de seguridad social van puros cabros jóvenes, y que no son viejos, digamos, o sea, están muy lejos del momento en que la cobertura tenga que hacerse efectiva, y están viendo a sus papás, están viendo a sus abuelos. Yo me refería, perdón, Tomás quería hablar, pero una cosita antes que Tomás quiere decir algo. Yo me refería a lo siguiente, Verónica, con lo cultural, en el sentido que evidentemente que una economía de mercado determina también la cultura de las personas, ¿no? Valorar el consumo, fomentar la competencia, indudablemente que plantea un atomismo, ¿no? Que cada cual sea considerado como un individuo. Hay un sinfín de consecuencias, ¿no? Externalidades negativas y positivas que derivan de un modelo de economía. Y claro, en este momento en la que hay probablemente voces distintas, ¿no? Uno ve más bien voces colectivistas o un coro, ¿no? Un coro que dice, mire, este modelo no nos gusta. Medio desafinado el coro, sí. Sí, porque es un coro que tiene muchas voces, ¿no? Y Sí. entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno dice, probemos esto, resulta que la población que retiró el 10% dijo, está bien, pero esa plata es mía. O sea, yo no quiero que haya un fondo solidario. ¿Ah? Ese dinero es... Y claro, y ahí comienza esta discusión, ¿no? Acerca de lotería natural y cómo logramos asegurar a las personas que tienen peores condiciones. Bueno, en fin. No sé, Nicolás, Tomás quiere hablar, así que yo creo que... ¿Dónde está Sí, Tomás Ávila? Ahí está. efectivamente Tomás tenía la mano levantada hace mucho rato, pero ustedes estaban tan entretenidos que de verdad Ah, me da pena Es que ¿sabes lo cortarlos. que pasa? Que esto me impide ver a la otra gente, pero ahora abrí esta otra pantalla y ahora puedo ver a la otra gente. por chat además anunció que quería hablar. Sí, sí, es que normalmente esto nunca ha pasado, que no sea necesario hacer una pregunta y los profesores empiecen a hablar, creo que es la primera vez. Así que normalmente los alumnos van haciendo preguntas todo el rato, pero yo por lo menos lo he pasado muy bien, así que por favor sigan así. Pero Tomás, sí, quería hablar hace rato y de hecho Hola, Tomás fue la profesor. persona que insistió con que hiciéramos un café conversado de seguridad social. Así que adelante, Tomás. Hola, profesor. Hola, profesora. Qué gusto verla. Yo fui alumno los 2 semestres de Derecho del Trabajo de la profesora Munilla, así que me alegra mucho verla de nuevo. Pobrecito, Sí. pobrecito. No, yo lo pasé muy bien en sus clases, las encontraba bien entretenidas. A mí me gustó harto respecto del debate de los sistemas de pensiones. Hay algo que dijo el profesor que creo que sí es cierto, que es la demonización de las AFP. No, en realidad no de mucho del sistema, sino como de las AFP como institución. Porque yo la otra vez conversaba con un señor que se dedicaba al transporte de pasajeros, hacía viajes de Viña a Santiago, hacía viajes de turistas también, no sé, los llevaba a un montón de lugares inhóspitos y cosas así.
y se hacía sus buenas lucas, o sea, él ganaba bastante más que muchos profesionales haciendo eso. Y él me decía que detestaba el sistema de AFP. Nos fuimos conversando, justo era en la semana del retiro del 10%, y yo le dije, sí, sí, la verdad es que yo también comparto en cierto sentido esa afirmación, y, pero le dije, pero usted conoce la otra alternativa, hay sistemas mixtos y también está el sistema de reparto que se ha puesto sobre la mesa. Y me dijo, sí, parece que el sistema de reparto parece que es una buena solución. Y le dije, sí, pero yo le dije, don Patricio, ¿usted qué preferiría? ¿Aportar un 20% que vaya a un fondo que no es de su propiedad? ¿O aportar un 20% y que esa plata sea suya? Es decir, de su propiedad y que después posteriormente la herede. Y me dijo, ah, no, porque sea mía. O sea, casi que me dijo, oye, tú estás pensando que soy tonto, o sea, que sea mía, pues. Entonces, yo a veces pienso, si es que la capitalización individual es algo que hemos demonizado en el debate ideologizadamente, o es algo así nefasto per se. Porque yo creo que la discusión se ha contaminado de sesgos que no aportan a diseñar un mejor sistema de pensiones. Primero partió un profesor diciendo que la plata no está, de que el gobierno se iba a tener que sincerar, de que el dinero no existía y cuestiones así. Por otra parte, algunos decían de que el sistema de AFP se creó para generar un mercado de capitales que solo iba a beneficiar al gran empresariado, que sí, se creó para crear un mercado de capitales, pero que también tiene una retribución. La Sí, claro. inversión en empresas se produce, se realiza no porque sea algo, porque yo tengo a mi amigo aquí que es dueño de una gran empresa y lo voy a ayudar, sino porque la inversión en esas empresas a través de instrumentos financieros genera una rentabilidad y que no se realiza solo en Chile, país neoliberal capitalista. Por ejemplo, en el Costanera Center, no sé si fue un fondo de pensiones canadiense o noruego quien fue una de las principales inversiones en la construcción del Costanera Center. Y el fondo de pensiones de Canadá es el principal inversor en private equity de todos los fondos de inversión que existen, porque en definitiva un fondo de pensión es un fondo de inversión que administra capitales de los trabajadores. Entonces, creo que en cierto sentido sí se ha contaminado el debate con ciertos sesgos que en realidad no tienen mucho correlato con la realidad. Porque si uno analiza, ¿es malo que se inviertan los fondos de los trabajadores? Algunos podrían decir, sí, es malo, pero resulta que esa inversión genera rentabilidad y aumenta el fondo para los trabajadores. ¿Lo realizan los otros países? Porque algunas personas dicen, no, el sistema de AFP en Chile es nefasto, nosotros tenemos que adoptar los sistemas de holandeses o noruegos, pero los holandeses y los noruegos también invierten en propiedad privada. Sí, claro. Entonces, yo creo que si uno quiere aportar a un verdadero, porque yo creo que todos tenemos intereses genuinos, que todos lleguen con una vejez digna y que de alguna vez establezcamos una verdadera seguridad social y que no algunas personas tengan que seguir trabajando hasta los 92 años. La otra vez veía a Gastón Zulet que decía que seguía trabajando a pesar de su edad porque no le alcanzaba. Pero que ese debate, que muchas veces todos nos enaltecemos con los mejores propósitos, se realice de manera seria. Y esa es más que nada mi apreciación. Yo compartía bastante eso de la demonización de las FP y que también han tenido culpa ellos. Nunca se encargaron de, por ejemplo, en otros países como en Alemania, uno puede elegir de dónde venga su suministro eléctrico. Es decir, usted va a pagar más si su suministro eléctrico viene de empresas ecológicas, pero yo de esa manera yo puedo, no sé, puedo contribuir al medio ambiente. Serviría bastante más que las AFP no fueran un mero fondo de inversión, sino que también entendieran que ese capital proviene de los trabajadores y podría ser bastante más democrático y sano que informen más al trabajador, que le señalen en dónde está invertido su dinero, porque resulta que si a mí me dijeran que mis fondos están invertidos en Copec, a mí me interesaría que Copec le vaya bien, porque a la medida que a Copec le vaya bien, me voy a beneficiar. Y eso jamás ha ocurrido. El sistema de las AFP entienden que chuta, el chileno no tiene idea de finanzas, así que ¿para qué le voy a decir en qué está invertido su plata? Pero resulta que eso no tiene que ver algo con un argumento tan racional o económico, sino como de social o de llegada con la gente. Esa es mi apreciación. No, yo estoy de acuerdo con Tomás. A mí me parece que, por eso que hablaba de este texto de Barry Diamond, ¿no? Porque claro, cuando uno
comienza a hacer una defensa de uno u otro modelo, inmediatamente se produce esta suerte como de, claro, descalificación o terminamos con una forma como de defensa, ¿no? Que es no escuchar al otro. Como ya me incomodó de partida, ya no quiero escuchar más de esto porque me parece que mi convicción es tan fuerte y mi prejuicio es tal que no quiero escuchar nada. Pues sí, Nicolás Barr y Peter Diamond dicen, la verdad es que no hay, ninguno es moralmente mejor que el otro, ninguno es económicamente mejor que el otro, dependerá y habrá que, no estamos convencidos de cuál sea el mejor sistema, y veamos por dónde va la cosa. Luego, de acuerdo, evidentemente que la responsabilidad es de la AFP. Yo creo que la AFP no calibraron la responsabilidad que les correspondía en haber generado una campaña de educación financiera en la población en Chile. Las personas de verdad no entienden, o sea, y además que lo que es peor, que hay muchos expertos que van a los matinales y dicen les sandeces, digamos, ¿eh? Como que los fondos no eran heredables, que si los fondos no eran reclamados quedaban para la administradora, que la administradora se apropiaba del capital que administraba de sus afiliados, o sea, todos, digamos, errores pero mayúsculos, ¿no? Porque este es un sistema en el cual los fondos son intocables, no son fondos del trabajador, y el dato es muy duro, ¿no? O sea, resulta que de todo lo que yo acumulo en mi vida, el 70% proviene de la rentabilidad que genera la FP con sus inversiones, digamos. O sea, han hecho bien su trabajo, pero de todo punto de vista. O sea, el 70% del total del capital acumulado proviene de la rentabilidad de ese ahorro. Entonces, yo creo que, claro, uno debiera partir más bien con mesura, ¿no? Con moderación. Esto es un sistema, claro, tiene toda esta carga emotiva, ¿no? José Piñera, que además tampoco es una persona que no es muy empática, entonces, claro, habla como desde el Olimpo, descalificador, y eso, claro, uno empieza a asociar personas, rostros, ideas. No ha sido una buena forma de abordar el problema, porque es tan relevante lo que tenemos en nuestras manos, o sea, es la posibilidad de garantizarle a la población justamente una pensión digna, porque además, bueno, Tomás tiene la razón, o sea, probablemente la gente dice, la AFP no ha cumplido, porque son pensiones bajas, sí, está bien, pero quizás el mercado laboral es que no ha cumplido, porque depende de cuánto tiempo yo puedo ahorrar, o sea, don Patricio, ¿eh? Que tiene un sinfín de actividades, pero todas informales, que no ha aportado un peso en el sistema, resulta que puede decir, bueno, y mi pensión de vejez, pues usted no acumuló, pues señor. O sea, usted podría haber acumulado, no podría haber destinado el 10% de su ingreso para financiar una pensión futura. Entonces, claro, comenzamos que las personas, en sus decisiones más inmediatas, uno privilegia el corto plazo, privilegia el consumo. O sea, por eso que la idea es, dice uno, distribuyamos el consumo de un modo tal que lo que gana ahora lo pueda después consumir en el futuro. Para eso tengo que ahorrar. Debo ahorrar, si no nos queda otra opción. Y toda la razón, o sea, si tenemos un país que ha logrado generar crecimiento económico, en parte ha sido porque hemos tenido esta capacidad financiera, ¿no? Del ahorro de los trabajadores invertido y eso genera empleo, genera rentabilidad para las empresas y también para los trabajadores. Entonces, hemos demonizado un buen instrumento y hemos vuelto la discusión muy banal. Y probablemente además llena de prejuicios y de mucha mentira, digamos. Por intereses que son también bien mezquinos, ¿no? Como quiero sacar partido, entonces prefiero, no más AFP, como una suerte de consigna, ¿no? Mm. Pero necesitamos llevar, Verónica, el debate de una forma distinta, y es una labor nuestra de las universidades, y nosotros tampoco, igual hemos fallado, o sea, porque, a ver, hablemos en serio, a los profesores de derecho al trabajo nos gusta el derecho al trabajo, no nos gusta, seguridad social no nos gusta, o sea, como que ya, mira, sí, y como que uno sabe algo de acá y otro poco de allá, pero no es tan experto como en derecho laboral. Y yo creo Claro, que cuando uno va a los seminarios de la sociedad, la mesa vacía o no, la mesa vacía, claro, el claro, derecho es igual la lo que está se pone ejerciendo el el Estado. sábado en la mañana porque el viernes en la noche salió todo el mundo a carretear. Claro, y el sábado en la mañana tienen los de seguridad social, la peor mesa a las 9 de la mañana el día sábado, después de claro, el carrete del día Puta, jueves. con Entonces, de aquello. hay 10 personas y ahí está siempre el Pablo Arellano, está Cifuentes, o sea, no, si nadie más sabe. Drago, que le gusta el resto. Entonces, tenemos un problema también, las universidades, de no haber generado este debate, de no haber generado un debate con las facultades de economía, por ejemplo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que ahí yo tengo mi reparo, fíjate, porque mira, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí no me extraña
de que un economista diga que moralmente puede ser, o sea, no se puede juzgar moralmente en sí ningún sistema, ¿ya? Porque desde la visión del economista, por supuesto, pero uno sí, uno puede ver en un sistema de seguridad social cuáles son los bienes jurídicos que hay detrás. Y uno, dependiendo si te protegen uno, te protegen otro, uno sí lo puede valorar moralmente. Yo sí creo que no es algo que uno pueda sacar de la discusión. Ya que uno pueda sacar de la discusión. Uno tiene derecho, todo el mundo, a decir, ¿sabes que este sistema es malo, este sistema es bueno? O sea, no veo por qué, porque es distinto a decir es pernicioso o es bondadoso, digamos, o sea, es absolutamente distinto. ¿Ya? Ahora yo creo que también hay que ver bien las preguntas que uno hace, porque, por ejemplo, el sistema de capitalización individual, que es lo de ahora, está arrojando los resultados que está arrojando. Entonces, tampoco, incluso si uno lo analiza desde la perspectiva económica, tampoco es que bruto que haya dado buenos resultados. O sea, no vamos a decir que era la panacea, como tampoco lo fue el reparto. ¿Ya? O sea, tampoco es un resultado mágico. O sea, a mí me gustaría preguntarle a una persona, en vez de decirle, mire, ¿sabe qué? Sus fondos son de aquí o son de allá. Me gustaría decir, mire, ¿sabe qué? Usted, este sistema le ofrece una tasa de reemplazo A y este sistema le ofrece una tasa de reemplazo B. ¿Con cuál sistema usted se queda? Y en base a eso, construir algo detrás. ¿Ya? Independiente si la herramienta que yo uso es una u otra. Porque es cierto, lo que pasa es que el tema de la responsabilidad individual es también, porque uno dice, claro, es efectivo que una persona que pudo ahorrar y no lo hizo, a lo mejor uno le va a quitar uno de los eslabones de contribución dentro del sistema, pero tampoco puede permitir que se quede sin nada. ¿Ya? No, yo y ahorró, o sea, y pudiendo, pues hay un montón de gente que no puede ahorrar, porque el nivel de la remuneración es muy bajito. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero me refiero a que, mira, si el tema del reparto es que es una promesa. Es una promesa que te formula de tasa de reemplazo, sí, de tasa de reemplazo. Y de todo, es cierto. Porque podría no tener el día de mañana fondos disponibles. Si uno mira el caso de Grecia, que es un estado fallido, este estado está quebrado. Pero Grecia falló en todos los sentidos. Ah, claro, y el tema fueron las pensiones. Social, en todo, digamos. Pero el tema fueron las pensiones en Grecia. Sí. Si el tema en Grecia, o sea, veía el dato aquí, está en este libro, el porcentaje del PIB destinado a pensiones como el 42%, era una cifra de locos. O sea, uno dice, no puede ser posible que un país destine ese porcentaje de su Producto Interno Bruto para financiar pensiones. No tiene ningún destino. Porque es una promesa, te das cuenta, uno dice la promesa que podría terminar en nada, ¿no? Llega un congreso distinto, se apropian los fondos, se reducen, pero claro, se fijan por ley. En cambio uno dice, en el sistema de AFP tengo uno garantizado que son reajustabilidad, porque es en UF. Segundo, que los fondos son inexpropiables. Tercero, que efectivamente hay una rentabilidad mínima garantizada. Cuarto, la forma en que se fija la comisión, ¿no? Entonces no podría discutir, ¿no? En el caso del seguro de cesantía, la comisión es por el saldo acumulado. En cambio, que es por el flujo. Entonces, al vendedor le interesa más tener a un trabajador de alto ingreso que un trabajador de bajo ingreso, por ejemplo, ¿no? Porque cobran lo mismo, aunque lo hagan mal. En cambio, en la AFC no, porque si lo hacen bien, mayor capital acumulado, la comisión va a ser mejor para la AFC. Yo decía, sí, mira, lo relevante en esta materia es que tenemos un problema. Uno, vivimos mejor, y resulta que la población tiene menos hijos. ¿Cómo logramos generar un sistema de reparto con esos factores que son definitivamente tan claros, ¿no? O sea, uno mira, mi mamá tiene 85 años y está bien la señora. Y le estaba pagando la AFP desde que tenía 60. O sea, 25 años recibiendo una renta vitalicia, ¿no? Claro, probablemente uno dirá, la pensión que recibe es insuficiente y tenemos que operar los hijos. Ya, está bien, pero bueno, otra forma de seguridad social y que la familia colabore con su pariente. No es la idea, pero... Pero Luis, ¿cómo vamos a aportar a la seguridad social de nuestros padres? No, yo lo que te digo es lo siguiente. Digo, lo difícil, pero te digo lo difícil que es tener un sistema que te permite efectivamente financiar una pensión, una renta vitalicia, que es la mejor fórmula, ¿no? Renta vitalicia. O sea, ya tengo una renta vitalicia, ya me paga hasta que yo fallezca. Y si es que fallezco, tengo más o sea, personas que... Sí, pero tú no encuentras también que el sistema actual
también funciona en base a una promesa. ¿Cuál? También funciona en base a una promesa, la promesa de que si yo ahorro voy a poder optar a una buena pensión. Bueno, es que se ahorra para tener una El buena... que ha estado 30 años ahorrando tampoco opta a una buena pensión, entonces, entonces eso también es una promesa. Ahora, en lo que yo sí coincido absolutamente contigo son en 2 puntos. Primero, el rol de las universidades. ¿Ya? El rol de las universidades. Pero fíjate que tampoco las culpo tanto, porque hasta este momento hemos visto la seguridad social como un tema de decretos, de ordinarios, de números, etcétera. Yo creo un poco enseñándolos desprovisto de la persona que es la que recibe la cobertura. Porque cuando uno lo empieza a enfocar desde el punto de vista de la persona que es titular del riesgo, se comprende de mejor manera también. A lo mejor no supimos cómo transmitirlo. Y segundo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la discusión a propósito de las AFP y la demonización es uno de múltiples factores que están funcionando de la misma manera, ¿ya? Porque yo estoy convencida que no es AFP por la figura de la AFP, sino que por las personas que aparecen, entre comillas, como dueñas, por decir algo, porque no es eso lo que pasa, digamos, pero entre comillas, como dueñas, que uno ve que son las mismas que están acá, y que responde finalmente a una idea de desigualdad en la acumulación de la riqueza y el ingreso, que se refleja ahí en la ISAPRE, en esto, en el otro, y la verdad es que donde estaba más claro, porque hay organismos fiscalizadores, porque tienen que transparentar, por esto otro fue en la FP, ¿ya? Pero ese fenómeno FP se traspasa, eso es socialmente transversal. Entonces, y esto salió porque salió, porque el efecto es dramático, digamos, o sea, pero no, yo creo que o sea, por eso te digo que el sistema, no sé si las preguntas las estamos haciendo de forma correcta también. O sea, porque si tú partes desde que la plata es de suya, de su propiedad y todo, nos mantenemos en la misma lógica que hemos tenido hasta ahora. Entonces, yo lo que te digo es que claro, que en un sistema de reparto es una promesa. En la otra, bueno, son mis fondos acumulados. Ahora, si es bueno o mala la pensión, va a depender del mercado laboral probablemente. Es cierto, muchas oportunidades claro, podría perfectamente decir, mire, yo tuve pocas oportunidades laborales, porque no tuve oportunidades de educarme o porque, bueno, tuve mala suerte, ¿no? No fue falta de mérito, fueron circunstancias de la vida. Claro, pero para eso uno podría tener una fórmula, digamos, como el pilar solidario, en el cual uno dice, mira, la mujer que tiene menos oportunidades de acceso al mercado laboral, bono por hijo nacido vivo. Y se le paga a todas las mujeres, sin distinción de ingresos, a todas las mujeres se les paga. ¿Ah? Pero tendría que ser de 5 millones para incentivarme a mí a tener otro hijo. 5 millones mínimo. Mínimo No, tendría que pagarme por bono por hijo para siquiera llegar a pensar que me voy a multiplicar de nuevo, porque sí, pero, tendría que ser demasiado alto. no digo, O sea, imagínate el costo, pues si el costo de tener otro hijo en este momento para mí sería parte importante de mi carrera. Entonces, sí. ¿cuánto me van a ofrecer por ese bono? No, está bien, está bien. Son 18 ingresos mínimos mensuales y se saca un cálculo actuarial y... Claro. Ahora, encuentro que esa respuesta es correcta, ojo. Yo encuentro que en este momento, con las circunstancias que tenemos, la única manera, por ejemplo, es esa. Digo, pero, tú dices, Esa. y el 2008 fue así, mire, queremos focalizar el gasto público en quién. La gente más vulnerable de la población, pensión solidaria, ahorro previsional solidario. Y respecto a las mujeres que tienen efectivamente unas menores oportunidades laborales y porque además entran y salen del mercado de trabajo porque son madres, ¿no? Entonces, claro, el descanso de maternidad, luego el cuidado de los hijos, y en consecuencia se sacrifican, entre comillas, ¿no? Porque no trabajan y no ahorran, entonces el Estado tiene que efectuar, digamos, una bonificación por hijo nacido vivo. Entonces, yo diría, solo puede buscar formas de corrección. Yo tengo la impresión de que no vamos a modificar el modelo de FP. Yo tengo esa misma impresión también. Yo creo que vamos a tener que probablemente llegar a un punto más bien como de reforzar el pilar solidario. ¿Ah? Y quizás como en el caso del FC, ¿no? Que el FC tiene este elemento de la cuenta individual y el fondo solidario, ¿no? O sea, hay una cuenta individual en que aporta el empleador, aporta el trabajador, y otra en que aporta el empleador y el Estado, y logramos justamente beneficiar a aquellos trabajadores que han tenido menores oportunidades de ahorrar. O sea, yo veo difícil que podamos transformar culturalmente, les insisto, yo creo que cuando uno ha tenido oportunidades de vivir en una economía de mercado como la nuestra, en la que hay miles de oportunidades, de todo orden, ¿no? Desde los teléfonos, ¿no?
privar a alguien de decirle, mira, vamos a fijar precios, ¿ah? Vamos a generar la nueva IRT chilena para producir, digamos, unos plasmas, vamos a volver con el Yagán, Citroën Yagán, nuestro automóvil, el Passat Alfa. Uno dice, bueno, en realidad no tiene ningún sentido, o sea... Ay, volvemos a la época de los televisores bolocos. Se les voló con el televisor antiguo, se ve blanco y negro, 14 pulgadas. Entonces, yo diría, claro, ustedes que han vivido una economía capitalista súper generosa desde el punto de vista de la oferta de productos, ¿no? De servicios, en que uno mira que efectivamente además se entregan buenos productos, el consumidor demanda un mejor servicio, si no reclama. Bueno, es probable que ese modelo no... Ya es difícil que alguien... Pero fíjate que, por ejemplo, en un modelo de AFP como el nuestro, que tiene esas características, o se supone que las tiene, los grandes ausentes han sido los usuarios. A mí eso me llama poderosamente la atención. Los grandes ausentes han sido los usuarios. O sea, se supone que lo que se iba a provocar con esto era un mayor nivel de información a nivel de la población que iba a tener que ser la que utiliza el sistema de administradora. Pero cuando se reclama por este sistema, no son los usuarios los que están reclamando por el sistema. O sea, sí son los usuarios, pero también hay un porcentaje que no. Entonces, está la comisión de usuarios que existe, que, bueno, nadie sabe dónde está, digamos, pero existe. O sea, está la superintendencia y todo, y hay una voz. Es lo mismo, a mí me pasa con esto lo mismo, no sé si te parece a ti, que me pasa con los sindicatos y el movimiento sindical chileno, que uno dice, claro, hay un sistema que los acogota, que no permite la constitución de figuras supracolectivas, etcétera, qué sé yo, pero ¿y los actores? ¿Y la clase sindical dónde está? O sea, y aquí uno dice, bueno, ¿y los usuarios? Si existiendo los canales que existen, tampoco se han utilizado tanto como uno esperaría que se utilizaran con un sistema con las características y los resultados del nuestro. Hay una especie como de pasividad general en torno a estos temas, y a mí yo no dejo de darle como dice Esquella, si esta nube liberal y neoliberal que va sobre nosotros, que nos tiene medio dormidos. Bueno, es que yo creo que ahí nos falta, mira, yo soy parte del Consejo Superior Laboral, que esta entidad que formó la ley 20.940 fue nombrada por el gobierno. Y bueno, está la CUT, está Bárbara Figueroa, y está el Cachorro Díaz, y un dirigente sindical, José Sandoval, que es de los camioneros, de los transportistas. Y está la CPC, está la SOFOFA en particular, está la CONAPYME, ¿no? Y el gobierno está Cecilia Sánchez, Rafael Sánchez y yo por el gobierno. Somos 9 integrantes del Consejo Superior Laboral, nos juntamos periódicamente, por lo menos una vez por mes. Es una instancia tripartita, supone que es una instancia de concertación, que además es como era como digamos como la primera pieza para avanzar hacia un Consejo Económico Social, algo más grande, como hay en el mundo europeo, ¿no? Que, claro, disponen de fondos importantes, que pueden hacer investigaciones, que incorporan además visiones del mundo académico. Es la idea de tener algo que nosotros no tenemos en Chile, que es tener un diagnóstico compartido. Si eso es lo peor. O sea, cuando uno se pone a conversar, sindicatos, empleadores y el gobierno, no se comparte el diagnóstico. No se comparte el diagnóstico. No hay cifras claras, todo el mundo, digamos, saca su propia cuenta, tiene algunos prejuicios respecto al asunto, se descalifica al otro. Es un problema. O sea, ¿cómo podemos definir políticas públicas si no tenemos un diagnóstico común, compartido? Que, mira, sí, efectivamente, pensemos en el tema de plataformas virtuales, por ejemplo, que es un tema de verdad muy relevante. O sea, los héroes de la pandemia han sido estos jóvenes que a bordo de motocicletas y bicicletas han actuado de regaderos, de motoristas, de transportistas, y que permiten que la población confinada tenga abastecimiento, desde el supermercado a la comida rápida. Uno dice, mira, ellos han hecho todo el trabajo, ¿no? Pero están fuera del mercado laboral. Es un trabajo informal, evidentemente. Claro, son trabajadores independientes, es que emiten boleta, pero si no emiten boleta, porque depende de la aplicación, ¿no? Algunas dicen, mire, Cabify entiendo que exige una boleta, pero Uber no. Entonces, claro, si no emito boleta, no estoy en el régimen del trabajo independiente, no tengo acceso a protección de seguridad social. Uno dice, mira,
esos temas tenemos que abordarlo, porque esa es la presión que va a haber de aquí a 30 años más de personas que trabajaron, pero sin seguridad social, y que van a exigir y demandar una pensión. Sí, Pero le insisto, no tenemos o sea, es súper difícil conversar, cuando además no hay confianza. es que eso es básico y eso no existe. No existe, o sea, cuando no hay confianza, no. Y eso en este momento, a propósito de la discusión de estos temas, Luis, no existe. No No existe es. porque es que ahí volvemos al inicio, digamos. O sea, cuando tú tienes un sistema que promete de uno o del otro lado determinados resultados y esos resultados nos pegan en la cara, un poco, es obvio que vamos a partir desconfiando. Es obvio. Ya, sí, por eso en el fondo yo siempre he dicho que no sé si podamos seguir con lo que tenemos, pese a que coincido contigo en el diagnóstico real, digamos. Yo creo que esto va a desembocar, en mi entender, calificándolo ya malamente, en 3 puntos más, digamos, o 4 puntos más respecto de una cotización determinada. Pero, y también coincido en que va increciendo, porque en la medida en que la informalidad aumenta, con todas estas tecnologías nuevas, vamos, en 30 años más, si la crisis ahora está así, en 30 años más va a ser terrorífico. No, y Cuando piensa, nosotros estemos haciendo uso de nuestras jubilaciones. no, y además piensa la robotización, o sea, eso significa claramente, digamos, eliminación de puestos de trabajo. O sea, no hay ninguna duda de eso. O sea, uno empieza a ver, digamos, no sé, pues a nivel de los propios abogados, ¿no? Hay aplicaciones que reemplazan el trabajo de los abogados, ¿no? O sea, un buscador es mejor que la memoria de un abogado, ¿no? Ah, yo me acuerdo un dictamen, mira, la verdad es que con un buen motor de búsqueda se acabó el problema, ¿no? Y tenemos el tema resuelto. La posibilidad de mantener estos templates con buenos contratos, también, cláusulas. O sea, es cierto, vienen también otros problemas, pero no hay ninguna duda de que estamos sujetos a una presión de la tecnología que es muy fuerte, que es muy, muy compleja. O sea, no sé, yo cuando, por ejemplo, conduzco, ando con Waze, confío más en Waze que en mi propia intuición, ¿no? Porque yo digo, a la derecha no, era a la izquierda porque había un accidente de tránsito y me quedo ahí 2 horas en un atasco. En cambio, si hubiera seguido Waze, ¿ah? Amazon sabe más, Amazon sabe más de mí que yo mismo. Me hace recomendaciones. A mí, qué bueno, mira, Netflix No, igual. Entonces, o Netflix cuando te manda un cartel que dice, ¿estás ahí aún? Y yo digo, que- Netflix se preocupa por mí, se preocupa por absolutamente. mí, está tratando de ver dónde estoy, qué pienso, dónde Y voy. son, oye, y son un algoritmo, ¿te das cuenta? O sea, un algoritmo. O sea, lo de Pero, la OIT dice, tenemos que evitar que el algoritmo dirija la vida de las personas. O sea, que la decisión acerca, por ejemplo, de desvincular a un socio conductor, no la adopte el algoritmo porque el tipo rechazó 3 veces un encargo, ¿ah? O porque tiene una calificación. Claro, porque uno dice, mira, si estamos en eso, ¿ah? O porque tengo imagínate menos que llegamos a estrellitas, la ¿no? seguridad social, ¿Ah? claro. ¿Perdón? Imagínate si estamos en esa, imagínate que queda para la seguridad social, llega a dar risa en el fondo, porque de alguna manera la seguridad social nunca se ha podido desprender de la figura del Pero, trabajador tampoco, o sea, pero siempre, Verónica, de todas aunque tenga vocación universal y todo, de alguna forma hay que ver esto, de alguna forma hay pero que piensa, ver esto. Pero oye, pero ¿sabes qué? Me da una risa, porque yo he escuchado soluciones ahí de ese tema, chistosísimas, porque dicen, bueno, pero el día que las plataformas reemplacen al médico, como tú que yo he escuchado proyectos de inteligencia artificial en torno a los diagnósticos, etcétera, ya, perfecto, no hay problema. Pero el trabajo del abogado, bueno, basta con crear una ley que prohíba la plataforma. Así como tengo una ley que prohíba a los postulantes muchas veces alegar en las cortes, siendo que hay muchos de ellos que alegarían mejor que nosotros, ¿cachai? Y se prohíbe nomás. Pues entonces me da mucha risa como el fenómeno que salió detrás de eso. Y hay que tener ojo, la seguridad social va justo detrás, ¿sí? va como de la manito, digamos, o sea, siempre un sí, poco. pero mira, piensa en tecnología, ¿no? Pruebas genéticas, digamos. Ay, Que qué mire, sí, pues pruebas genéticas que te evalúen, te ponen un código de barra acá y dice usted, señor, va a desarrollar a los 40 años un cáncer a la próstata y se va a morir. Bueno, hay Bueno, tantos perdóname, errores que no entonces. habría cometido en mi vida, ¿no? Pero te das Si cuenta, hubiese ¿no? existido antes tantas O sea, elecciones tú ves, que no habría y, es- tomado. y esa, y esa posibilidad existe en la actualidad, o sea, la Sí. tecnología permite una prueba genética que le podría efectuar a un postulante al empleo y determinar exactamente Porque si en realidad está en condiciones de prestar servicio por 20 años en la empresa o hace una mala inversión capacitarlo porque se va a morir dentro de 5 años. ¿Ah?
Sí, Luis, hay Mal que de mejor Crohn. dediquémonos a ser sommelier, así como nos No, gustan sí, es nosotros, verdad. Uno tomar viñas, pudiera que es un dedicarse a gusto hacer cosas compartido más. que tenemos con el profesor Lizama, mejor en vez de tanta plataforma. Sí, Profe, pero sí, Tomás Nicolás. Águila tiene nuevamente la mano. Ah, No sé por si... favor. Disculpe por interrumpir de nuevo. No, por favor. Eh, yo quería hacer una pregunta respecto de porque la informalidad es un diagnóstico como uno de los principales, el talón de Aquiles, diría yo, del sistema FP. O sea, el sistema FP funciona en la medida que uno ahorre 40 años, tenga un buen sueldo y sin lagunas. Ahí la pensión que garantiza el sistema FP es buenísima. O sea, nadie podría decir que no. Pero resulta que hay mucha gente que dice, yo trabajé 30 años, 35 años, o trabajo desde los 16 años y tengo una pensión de 150.000 pesos, 160.000 pesos. Entonces uno no dice, matemáticamente no se lo puede explicar, pero resulta que muchas veces la respuesta es la laguna que se genera por la informalidad. Entonces, con el incremento de la informalidad laboral a través de las plataformas digitales, y con el hecho de que un sistema de pensiones se alimenta con fondos, porque independiente de que nosotros estemos en un sistema de capitalización individual o reparto, De alguna hay parte. plata para los jubilados en la medida de que alguien haya sacado su bolsillo un 10, un 15, un 20%, independiente de quién sea el propietario de ese aporte o ahorro. Entonces, ¿cómo con el aumento de la informalidad laboral vamos a resolver el tema de la seguridad social en un par de años más cuando siguen creciendo tanto los niveles de informalidad y los fondos se vuelvan cada vez más escuálidos? Porque en ese sentido de eso se sustentan y si no hay ahorro ni aporte, no va a haber nada que repartir. Claro. Sí. Es súper complicado, sobre todo en Uber sabía yo, no sé, tú Lucho, ¿cachai más el tema precisamente por estar en el consejo? Pero, por ejemplo, cuando tú hablas de Uber, tú no agarras plata como de ninguna parte, por así decirlo, porque una forma sería que la tradicional respuesta de determinados sectores de la izquierda en imponer esto, digamos, imponer esto y crear fondos y redistribuirlo y todo, y Uber ni siquiera llega a eso, tengo entendido, o sea, tú generas forletas efectivamente en Cabify, pero en Uber esto pasa como medio colado. Entonces, yo lo encuentro como dramático, o sea, no me... Aparte de, hay un tema asociado a eso que va precisamente de la mano con lo que dice Tomás. A mí me cuesta entender la figura del empleador en el tema plataformas. Y yo creo que eso es un tema como súper como básico, porque tenemos un concepto de empleador ahora, que es el que descuenta, retiene, deposita, etcétera. Y en la plataforma yo ni siquiera sé a dónde dirigirme. Por último, cuando estoy en informalidad clásica, por así decirlo, en la que normalmente conocemos, que es que el señor me contrata sin escrituración, y ahora es muchísimo más complejo que eso, muchísimo. Sí. Mira, yo creo que cuando se regula igual el 2008, cuando, si ustedes recuerdan, se fue posponiendo la reforma previsional para los trabajadores independientes, lo que planteaba Andrés Velasco era, necesitábamos efectivamente, aumentar la edad de jubilación. O sea, la verdad es que con el tiempo que una persona, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? 60 años, la verdad es que, y además que trabajan menos que los hombres porque están, digamos, con una ocupación que es la maternidad, el cuidado de los hijos, más allá que en realidad se ha hecho un esfuerzo, ¿no?, por parte de los gobiernos de modificar culturalmente el tema, diciendo, mira, este es un trabajo compartido entre hombres y mujeres, en fin. Lo que está claro es que las mujeres, con el periodo que tienen de vida laboral, no podrían acumular suficiente para tener una tasa de reemplazo del 70%, como fue lo que prometió Piñera en la década del 80, ¿no? Eso no es posible. O sea, hay que aumentar la edad de jubilación, pero eso de verdad es muy impopular. Nadie quiere seguir trabajando si es que además había una ley que establecía una edad para pensionarse que era anterior. No. Es difícil que la población diga sí, estamos de acuerdo. No, eso no va a ocurrir, es impopular. ¿Qué hace Velasco? Inteligentemente dice, mire, entonces para que alguien quiera gozar del bono por hijo nacido vivo, una mujer tiene que jubilarse a sus 65 años de edad. O sea, le dijo, mire, hay dos posibilidades, o se pensiona sin el bono a los 60 o
trabaja 5 años más y va a recibir efectivamente una bonificación por parte del Estado. ¿Por qué? Porque vamos a compensar de que usted siguió trabajando y que además efectivamente ha tenido menores oportunidades laborales que un hombre. Uno dice, mira, es una solución inteligente, ¿no? De plantearse el tema con ese debate. Y se dijo, mire, que necesitamos también darle garantías de seguridad social al trabajador independiente, al autónomo, ¿no? Aquel que no tiene empleador, no tiene jefe, y tampoco tiene empleado, el que trabaja por cuenta propia. Y ahí, si ustedes recuerdan, la regla se aprobó el 2008, pero se fue posponiendo su aplicación en forma sucesiva durante largo tiempo, hasta que se aprobó el 2018 recién esta reforma, en la que el que está obligado a cotizar es el que emite boletas, ¿ya?, de honorarios, ¿ya? Y uno cotiza claramente al año siguiente, porque cuando llega el momento de efectuar el pago de la retención del 10% por parte de la autoridad fiscal, ahí se establece, digamos, si la persona debe o no pagar, pagar aportes para financiar vejez, invalidez, sobrevivencia, salud previsional, accidentes del trabajo, ley sana, ¿ah? Entonces, y resulta que le hacen el descuento y lo enteran. Claro, probablemente uno dice, ese trabajador tiene un problema porque probablemente los aportes que van al 7% de FONASA o el ISAPRE ya no gozó del seguro, opera con una fórmula que es, digamos, hacia adelante, pero son, digamos, los fondos que le acumuló el año anterior. O sea, hay un problema, pero uno diría, del punto de vista conceptual, es un acierto, ¿no? Porque la tasa de informalidad en Chile va pero ascenso preocupante. Es más del 30%. Es más del 30%. Y el Es problema no súper complicado. Porque sabes que yo me acuerdo de eso mismo que estás diciendo tú, Luis. Mira, ¿Te estoy acuerdas que leyendo, cuando mira, se implementó, después se postergó la aplicación? O sí, sea, al mismo tiempo se demoró la dictación y cuando se implementó, se postergó la aplicación eternamente bajo figuras sí, de devoluciones que iban saliendo año a año, ¿no? Si era la reticencia a la aplicación de una norma con esas características fue claro. súper potente. Sí, tú dices, claro, pero con las tasas de informalidad, que además aumentan, porque claro, en nuestro país, si crecemos al 2, al 3, al 4%, el asunto, la tasa de informalidad baja, digamos, pero si comenzamos a crecer, o de crecer como, este año está visto 3,5, 3,6% del crecimiento, ¿ah?, del PIB, uno dice, bueno, la tasa de informalidad va a aumentar, necesariamente. Y eso es una presión hacia el futuro que hay que resolver de alguna manera. Pero es muy preocupante la situación. Y claro, y tenemos como este mercado de plataformas virtuales. Mira, en el Consejo Superior Laboral entregaron datos, digamos, las plataformas, que son datos que no sé si serán, mira, esto lo entregaron ellos, ¿no? O sea, fuente de plataformas virtuales. ¿Ah? Uber, Cabify, Corner Shop, Uber Eats, fueron todas. Pedidos ya. Ellos decían que en el mercado del transporte de personas, había 500.000 conductores en todo Chile. Y que en el mercado del reparto de alimentos, 700.000. Claro, es muy probable que sean menos porque trabajan para más de una plataforma, para pedidos ya, para Rappi, para Globo, ¿ah? Y a lo mejor quizás manejan el auto en Uber y también están en Uber Eats, ¿ah? Pero si esto es verdad, este es un tremendo problema para la previsión social en Chile. O sea, estamos hablando ya, hagámosle una tasa de descuento del 30%. Estamos hablando de 700.000 personas que no tienen aportes de previsión. Nada. Que no están formalizados y que trabajan, no hay ninguno que trabajan. ¿Eh? El promedio de horas de trabajo, en algunos casos tenía segmentos determinados, pero en algunos casos eran sobre 60 horas de trabajo a la semana. O sea, personas que están dedicadas full time a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema, ¿no? Y esto, les insisto, no se va a resolver si no somos capaces de sentarnos y compartir un diagnóstico, pero de verdad, compartir, o sea, decir, mira, esto está pasando en Chile, efectivamente. Estos son los datos duros al respecto. Porque, claro, me quedo con este libro, ¿no? No hay un mejor sistema que el otro, no hay uno moralmente mejor que el otro. O sea, partamos de ese presupuesto. O sea, ambos podrían, sí, pueden funcionar ambos, y ambos podrían ser justos y todo el tema. Ahora, claro, pedirle más de lo que el sistema puede dar,
también no es tarea sencilla. Ay, Si no, además, pero efecto hemos llegado al Plaza. 10%, ya no llegamos al 10%, el 10% de los fondos acumulados, que ya eran pocos, ¿no? Sí. Sí, pues si además le acabamos de sacar el 10%. Yo dije eso, ¿para qué tanta acuática por tan poca plata, por Dios? Si lo que hay ahorrado es tan poco. O Verónica, sea, Verónica, pero si tampoco es un 15.800 millones de 10%, dólares. Eso es nada. Una no reforma podemos hacer constitucional, una nada. discusión. Y lo otro que de esa cuestión, a mí yo creo que también hay que ser como súper realistas en términos políticos también, si el derecho al trabajo y la seguridad social son políticos. Es que se dibujó como excepción. Yo he escuchado voces por ahí pululando diciendo que este es el primer paso para poder derrotar las AFP. Así como que demostramos que pudimos, ¿cachai? Pero yo creo que es exactamente lo contrario, porque la Hacer- forma con la que quedó en el inciso, en el numeral 18, es una forma absolutamente excepcional. Entonces, si uno tiene un mínimo de normas de interpretación en la cabeza, uno sabe que si te lo pusieron de esa manera es porque no vas a poder hacerlo en el resto. Entonces, como dices tú, hay tanta lugar común, producto de matinales, de todo tipo de cosas, que uno termina escuchando cada barbaridad de repente, que es impresionante. Yo no lo veo, ojalá lo pudiera ver. Yo el otro día decía, no me acuerdo en qué mesa, ojalá pudiera ver esto como el inicio de una propuesta nueva a propósito de pensiones que englobe todos estos temas, incluyendo el de plataforma. Pero yo no lo veo así, o sea, yo me leo, uno observa nomás, uno va, lee la normita, dice, esto está encajado en este sistema y listo, ¿y de dónde? ¿De dónde? No logro verlo, pese a que quiero, como cuando nos encontramos en el Senado, no logro ver lo que ustedes quieren que vea, pero pese a que me gustaría, no lo logro ver, no lo logro, o sea, como que me quedo ahí, que, chuta, yo no sé, Nicolás, yo no me le manejo mucho en el... Sí, dígame, ¿qué pasó? Es que no, veo manos Ah, así sí. como que pululan ahí. Diego Charmack levantó la mano, así que le podemos dar la palabra si quieren, al menos que quieran como Sí, por redondear favor. este tema. No, por favor. Sí. Diego, ¿Ahí sí? Sí, ahora. perfectamente. Vale. Bueno, primero saludar a los profesores y agradecer al CED por esta instancia que ha estado de verdad entretenida, porque en verdad ha sido como un diálogo, así como escuchar un podcast entre los dos. Ha sido muy entretenido. Pero quería preguntar, Somos influencers. sí, nada más que la profe es lo más entretenida en clase, ¿eh? Tuvimos un semestre interrumpido quizás un poco por el paro, pero fue entretenido de todas formas, así que eso es tema aparte. Pero quería preguntarles a ambos profesores si es que se podía pensar en algunas formas de cotización que fuese más allá del formato tradicional y que pudiese integrar a tanto gente desempleada como informales. Por ejemplo, había escuchado por alguna parte en un partido político ahí externo que planteaba la posibilidad de cotizar a través del consumo, por ejemplo. Y yo no entiendo mucho cómo se hace eso en la práctica, pero entiendo que focalizándolo a un grupo específico y dejando a cierta cantidad de personas que tengan una cantidad superior de ingresos, eso se evitaría que fuese regresivo y permitiría que este tipo de personas puedan cotizar y evitar tan grandes lagunas como las actuales. No sé si conocen algún tipo de medida así. Yo no conozco ninguna. Tampoco, Ahora, tampoco. es una idea interesante, ¿no? En el debate actual, eh, hay un libro también que igual recomiendo, se llama Utopía para Realistas, que es de Rutger Houtman, es un holandés. Utopía para Realistas. Y él plantea, dice, hay tres ideas básicas. Dice, una, jornada laboral de 14 horas, un mundo sin fronteras, o sea, la posibilidad de transitar libremente sin necesidad de visas, ni mucho menos. Y el tercer tema que plantea se llama renta básica universal, que ha sido un debate que se ha dado, digamos, en el mundo acerca justamente de suprimir todos los sistemas de seguridad social que entregan prestaciones y que en muchas oportunidades cuesta que se gestionen adecuadamente. Y dice, mire, cambiemos todo eso y entreguémosle a cada persona dinero. Sin distinción ni de edad, ni de sexo,
ni de ingresos, ¿eh? O sea, a todos por igual, o sea, fijar una renta básica universal. Dicen que eso tiene un efecto sobre la economía porque activaría el consumo y en consecuencia sería mucho más, habría inversión, habría más empleo. Eso es entregarle plata a la gente. Y es curioso porque Richard Nixon, siendo un presidente muy conservador, ¿no? Era republicano, lo planteó como alternativa en la década del 70 en Estados Unidos. Y una experiencia, efectuar un par de condados en el Reino Unido, que los cuenta este holandés, ¿no? De Utopía para Realistas, en que sostiene justamente que se hizo el esfuerzo comparativamente con 2 condados en el Reino Unido, en la que se dijeron ya, no hay más prestaciones de seguridad social, no hay seguro de desempleo, plata para cada persona que le va a llegar mensualmente en su respectiva cuenta corriente. Es un tema que está en debate, ¿no? Uno dice, mire, nos eliminamos toda la burocracia, la gente no queda estigmatizada haciendo una cola para recibir un subsidio, le entregamos dinero. Sí, yo creo que estamos en una época en la que probablemente hay que buscar soluciones que sean más creativas. O sea, esto es 14 horas de jornada laboral, ¿no? Mira, no 40 horas, 14 horas de jornada. Si queremos que todo el mundo pueda trabajar, necesitamos reducir la jornada a 14 horas por semana. Una utopía, ¿no? Para realistas. Y claro, dice, un mundo sin fronteras, uno puede circular sin ninguna dificultad, trabajar donde quiera. Donde quiera, no requiere visa de trabajo. Y lo otro, renta básica universal. Es un debate que yo creo que se va a generar, ¿eh? Porque este es un mundo distinto el que viene. O sea, yo creo que el mundo es completamente diferente. O sea, el teletrabajo nos va a cambiar la vida. O sea, yo creo que de aquí ya no zafamos de esto. O sea, yo creo que para hacer clases en la universidad, o sea, un magíster, un doctorado, uno puede traer profesores extranjeros conectados desde la pantalla, es mucho más barato. Te ahorráis el Todo, hotel, te ahorráis el pasaje, te ahorráis la salida a comer. todo. Ojalá se vaya esto. Digo, esto, por ejemplo, trabajar combinadamente, trabajar 2 días en la casa, 3 días en el trabajo, te ahorra el viaje, menos congestión vehicular, ahorro combustible. Plataformas virtuales un poco igual, ¿no? Esto de decir, mire, son bienes infrautilizados, entonces, claro, démosle un uso distinto, esto también significa menor emisión. O sea, creo yo que estamos asistiendo a un cambio que puede ser de verdad bien vertiginoso. Yo me dedico a asesorar algunas empresas, ¿no? Y un cliente, que es una empresa de telecomunicaciones chilena, no voy a dar el nombre, pero ya mi gente habrán entendido de qué estoy hablando, me dijo, mira, nosotros queremos migrar hacia el modelo teletrabajo porque nos dimos cuenta que esto funciona no bien, estupendo. Y funciona muy bien y nos ahorraríamos infraestructura física, porque claro, el trabajador labora en su casa, en un lugar que puede escoger libremente. Sí, o sea, pero esa empresa de telecomunicaciones es una empresa muy privilegiada, Luis. No, pero me refiero a lo siguiente. O sea, a ver, pensemos en los abogados. Pero es que no logro comprender, yo estoy de acuerdo contigo que estamos ahora, pero ¿sabes que esta forma de trabajar o muta en algo mucho más amigable o va a pasar? Porque yo la encuentro terriblemente invasiva. O sea, es como el trabajo desde el hogar, o sea, estamos tan acostumbrados culturalmente a tener esta división. O sea, yo tengo amigas, profesoras todas de la facultad, en que están desesperadas por pescar el maletín e ir a hacer clase a la universidad. Desesperadas, están más desesperadas que los alumnos. Yo creo que o cambiamos esta forma que estamos entendiendo el teletrabajo, o se va ahí. Y el problema es que la normativa no ayuda mucho tampoco a entenderlo. Verónica, digo, pero mira, es que, claro, estamos en una situación, digamos, que es pero la peor de todas, ¿no? Estamos confinados, estamos aislados, estamos, o sea, con temas de salud mental, o sea, si uno ya no aguanta más, digamos, o sea, tu vida es una sola, ¿no? Los días son los mismos, o sea, uno dice, ¿qué día es hoy? Ya, estamos en septiembre, mañana parte de septiembre, y uno dice, estamos desde marzo. Es viernes y mi cuerpo no lo sabe. No lo sabe, entonces digo, uno dice, no te ves con tus amigos, no te ves con... Nada. Oye, Luz, ¿sabes qué? Lo que dijo el Diego, eso es verdad, yo lo había escuchado, pero lo escuché en una noticia así como de plataforma, eso de tener una especie de cotización a través del consumo. Pero lo escuché muy lejos y me olió a impuestos.
Ojo, O sea, me ha impuesto a mí más pero que, sí, más impuesto. que cotización, es como un impuesto directamente, o sea, no le veo o sea, el impuesto es una cotización cuando uno lo toma desde el punto de vista global, digamos, es una Del carga reparto. común, claro, o sea, pero para que veas tú la discusión, cómo se está armando, o sea, esa es una de las partes que a mí me complica un poco, o sea, pero no sé, así como uno encuentra esas ideas, es que yo no logro de verdad convencerme con el teletrabajo en general como modalidad, ni con el trabajo con plataformas o sea, no sé, tendría que verlo como para saber si llegó para quedarse, digamos, o sea, Pero no, las plataformas, absolutamente. o sea, O sea, pero digo, pero, a ver, evidentemente que uno privilegia Uber o Cabify, Didi o Lyft antes que un taxi. O sea, uno se sube un taxi y no sabe si va a llegar, porque la verdad es que los pero, tipos, uno, además, el taxímetro no está preocupado, sé que en realidad me están engañando o no. no, yo tengo Eh, miedo de que me hagan, no, cualquier En otra cambio, te cosita, digo, sí, tú te subes a un vehículo, eh, pagas con tu tarjeta de crédito, te entregan además te dan las alternativas de cuál va a ser, digamos, el recorrido, el camino. Es mucho más transparente, es mucho más seguro, digamos. es complicado, yo encuentro súper complicado, de Es que, verdad. O ¿sabes sea, lo que pasa? Que es, por eso digo que no me logra convencer el tema, de verdad que no me logra convencer. Aparte que, si te fijas, por ejemplo, cuando uno analiza las líneas que han tenido el gobierno para tratar de fomentar eh, que las pocas fuentes de empleo que van quedando subsistan, fíjate que las primeras apuntan a la construcción, sí, obvio. todas las medidas, porque son la gran fuente de mano de obra. Y tú te Sí. podrías llegar a imaginar un constructor por, por aplicación, una aplicación así, o No, sea, no. por eso te digo que siento que estamos como años luz igual yo un poco, o sea, pero a lo mejor evolucionamos, o sea, si no me niego tampoco a la posibilidad, y es más, coincido contigo en que hay que regularlo, o sea, esto hay que regularlo y hay que buscar una forma de solución, digamos, pero por ejemplo, yo no sé, yo a lo mejor por ejemplo, cuando uno está en la oficina y atiende trabajadores, ¿cuánto? De 100 que uno atiende en un semestre, habrán 10 habilitados para poder teletrabajar y el resto es obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Que también coincide en otro diagnóstico. Ese es el que judicializa, ojo. Porque el otro no se judicializa tanto, uno lo ve, no quiere decir que no exista, no está tan presente en tribunales también. O sea, es como, o sea, yo creo que existe, pero no sé, me gustaría verlo. Debe ser porque yo no soy una chica plataforma tampoco, porque me dan nervios. Es que, sí, ¿no usa plataformas tú? No, olvídate. Ahora lo he tenido que usar básicamente por el tema del abastecimiento de este hogar. Pero te das cuenta, ¿no? Si hubiera sido por O ellos, sea, probablemente, solamente por el tema de abastecimiento de este hogar para comer y beber. claro, está bien, pero te digo, pero te das cuenta, pero tú usas una aplicación con tu teléfono móvil, internet, y Sí, lo que no, tiene una cantidad de ventajas enormes. En Estados Unidos, la última ley esta que aprobaron en California, se llama AB, le pusieron AB5, es una ley claro, va a la inversa, ¿no? Porque fue aprobada en el mes de agosto del año pasado, entró en vigencia el 1 de enero de este año. Y un juez de California hace 2 semanas atrás acaba de determinar que los trabajadores de Uber y Lyft son trabajadores dependientes. sí. Porque la ley establece una presunción, dice, mire, van a ser considerados trabajadores dependientes a menos que la plataforma pueda probar, uno, que el equipo que utiliza el trabajador es de él. Y dice, mire, sí, pero el más importante es la aplicación, que es de la plataforma. Segundo, dicen, si en definitiva tiene la posibilidad el trabajador de entregar el mismo servicio con igual estándar, en forma, claro, a otros clientes. ¿Ah? Dice, si no es así, bueno, es un trabajador dependiente. Y en el fondo lo que estamos planteando es la dependencia económica. Hemos vuelto a una idea de subordinación que habíamos superado, ¿no? Nosotros entendíamos que soy Y en dependiente si me Estados incorporo. Unidos. ¿Ah? Y en Estados Unidos, que se Y en supone. Estados Unidos, claro, uno dice Estados Unidos tiene un modelo de legislación laboral ultra Pero es flexible, bien ¿no? properario, pero es bien properario. A mí me impactó eso cuando a mí me tocó por X motivo estudiar bien en el fondo lo que era el sistema de jornadas parciales a propósito de el trabajo universitario básicamente en Nueva York.
¿Ya? Y uno ve que la protección es bastante mejor allá que acá cuando uno ve hipótesis de trabajo parcial acá. O sea, se conceptualiza de forma distinta al trabajo es todo un concepto. Entonces uno tiende a pensar que el properario no existe en Estados Unidos, y existe y es bastante fuerte. Y permite, Sí. Sí, permite eso pero que con tú un, dices. pero con un derecho colectivo bien particular. Sí, sí, bien particular. Pues O sí, por sea, eso el los sindicato años tiene de origen que tiene que competir contra el claro, empleador para ver si es que tiene la posibilidad de representar a los trabajadores. claro, así como un poco la idea de... No, y hace una votación en la empresa, y la campaña del empleador es contra el sindicato, y así permitida, ¿no? Y la campaña del sindicato es porque los trabajadores votan a favor del sindicato para que ellos lo puedan representar, digamos. Imagínate. Hay un documental en Netflix, no recuerdo el nombre, pero que es sobre una fábrica, de estas fábricas que eran de la General Motors, American Factory, creo American que sí. Factory. Factory. Es notable, porque ahí está toda la historia porque es una empresa china, ¿no? Que se instala digamos, en lugares que se abandonaron después de la quiebra de General Motors, y se establece que hay una fábrica que lo que hace es fabricar vidrios para automóviles. Y quiere formar un sindicato. ¿Ah? Los chinos terribles, son todos chinos, además, todos chinos de la China comunista, no son de Taiwán, no son de Formosa. ¿Ah? Ultra capitalista, porque hay una fiesta así con neón, en que era productividad, eficiencia. ¿Ah? No, bueno, por favor, véanla. American Factory es realmente notable, porque además se efectúa la votación entre el sindicato y el empleado. Bueno, no voy a hacer spoiler porque el resultado es sorprendente, pero vean, por favor, porque, ¿De qué claro, va un a derecho ser colectivo, spoiler? y la tasa de sindicación en Estados Unidos es 10,5, 11%. Pero En yo Chile, creo que eso es la medida que no la han necesitado tampoco. O sea, no, pues tienen un mercado, tienen una tasa de exacto, desempleo súper baja. claro, exacto. El derecho Entonces, norteamericano, el trabajador, cuando le dicen que está despedido. O sea, no hay que indemnizar sí, a es nadie. verdad, eso ¿Ya? es cierto, pero tienen un sistema también de coberturas sociales que te lo encargo. Salvo el caso de las mujeres, que no tienen descanso de maternidad. ¿Para qué si ni se embarazan? Ahí sí, Profes, Sí, 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 bueno, ya estamos como en la hora igual, pero está sí, demasiado entretenido. No sé si hay tiempo para una última pregunta que dicen que es cortita. sí, ningún ¿O problema. terminando? ni un ¿Sí? drama. ¿Gabriel? Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, se Sí, perfecto. escucha. Hola, espero que estén muy bien. Les quiero hacer una preguntita bien corta, para quitarle más tiempo, sobre algo que dijo la profe Vero al comienzo con respecto a los accidentes en casa. ¿Cómo podemos llegar a determinar eso y cómo podemos llegar a darle protección a los trabajadores y trabajadoras en caso de accidente en casa, en contexto de sí, home office? es complejísimo. Sí, pero mira, pero ¿sabes qué, Gabriel? A ver, la suceso, el año pasado, en realidad 2018, emitió una circular en la que dijo, mire, si un trabajador labora en la modalidad de teletrabajo, tiene su empleador que eh, pactar con él un exocontrato en el cual figure que efectivamente él va a trabajar desde su casa. O sea, se requiere, digamos, hacer constar en un documento que el trabajador labora en su casa. Y segundo, tiene que registrar ese anexo, tiene que enviarle una copia a la mutualidad a la cual se encuentra afiliado el empleador. Y dice, con el objeto justamente, que si sufre un accidente laboral en la casa, se puede calificar como tal. Claro, alguien podría decir, mire, me estaba duchando en la casa y me resbalé, caí y me fracturé el tobillo. Ese accidente es un accidente común, ¿no? O sea, ahí FONASA y SAPRA debieran cubrir ese riesgo. Ahora, si donde trabajo, que puede ser un escritorio, que puede ser una oficina, que puede ser no sé, pues podría ser eventualmente, digamos, el comedor de la casa, me tropiezo ahí, sería un accidente laboral. Ahora, con la ley de teletrabajo se obliga a uno formalizar el teletrabajo, contrato de anexo, y a registrar electrónicamente el contrato de anexo ante la Dirección del Trabajo.
Y la DT tiene que enviar una copia a la suceso y otra copia a la mutualidad. O sea, esa es la manera en cómo se garantiza que ese trabajador está laborando en un régimen de remoto en su casa. Y en consecuencia va a ser posible calificar jurídicamente si el accidente es o no laboral. Ahora, claro, hay que hacer una evaluación del puesto de trabajo, hay que ir a matriz de riesgo, hay que evaluar el puesto donde la persona labora, hay que además entregarle información respecto a los riesgos que podría sufrir, pero va a ser posible abrirla. O sea, la suceso lo tenía en vigencia en 2018. En su compendio de reglas lo establece perentoriamente. Esto para el solo objeto de poder calificar que aquel accidente podría ser eventualmente laboral. Pero ¿no te parece complejo? A mí, o sea, el esquema es un esquema jurídicamente como súper lógico, ¿cierto? El esquema. Pero yo lo encuentro, o sea, es como, porque tú sabes cómo tramitan, cómo configuran los tribunales el deber de cuidado del 184 con, Sí. con la obligación. O sea, que incluso llegamos a pensar de repente, con esta jurisprudencia, que tenemos casi que una obligación de resultado. O sea, a ese nivel. Entonces, ¿tú cómo puedes como empleador tomar medidas preventivas en la casa de las personas en cuanto al cumplimiento del deber del 184? Eso a mí no me ha quedado claro. Yo lo encuentro súper complejo abrir esta puerta, fíjate. Siendo que, tú sabes, Luis Lizama, que yo tengo una visión absolutamente properaria, o sea, Sí. esa es mi postura, pero fíjate que yo encuentro que si vamos a abrir esa puerta, digamos, de la aplicación de la ley o la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dentro de hipótesis de teletrabajo, que está bien, digamos, así estamos trabajando, vamos a tener que fijarnos mucho más en la forma en que la vamos a implementar. La forma, porque ya en tribunales es un cacho el probatorio, es un cacho el tema de, uno casi que parte compensando la culpa, o sea, es una cosa, y uno va y se enfrenta, que a mí me ha tocado por los dos lados, digamos, en temas de accidentabilidad, con los famosos usos de que usted cuánto grado de discapacidad quedó, un palo, dos palos, dependiendo del porcentaje. Entonces yo encuentro que ahí va a generarse una jurisprudencia administrativa más o menos potente e importante, o sea, viendo qué va a pasar ahí. Pues yo no aguantaría que mi empleador me viniera a poner, por ejemplo, gomitas en mi escala. Bueno, de hecho, la ley... escala de madera, que me venga el empleador y me ponga gomitas para que no me caiga. ¿Dónde la veo en mi casa? O sea, no, la ley establece justamente que la inviolabilidad del claro, domicilio está asegurada. O sea, el trabajador podría negarse que lo visitara pero claro. del trabajo o alguien de la suceso o de la propia mutualidad. O sea, eso está claro. O sea, yo tengo derecho a negarme que entre alguien a mi domicilio. Sí, pero recuerda que la calificación la efectúa la autoridad técnica. O sea, aquí el tribunal no tiene capacidad de calificar. Entonces, claro, se va a provocar esta disputa evidente, ¿no? Porque ¿dónde me caí? ¿Me caí en la ducha o me caí, digamos, al cruzar el umbral donde está ubicado mi escritorio? O sea, no es un tema sencillo. Ahora, claro, ustedes saben que estos sistemas de vigilancia que pueden implementar los empleadores son súper invasivos, ¿no? Porque hay una aplicación que es para determinar si el trabajador está trabajando o no, es una forma de vigilarlo, en que va tomando pantallazos de lo que el trabajador está haciendo durante el día. Entonces, claro, si el tipo está efectivamente, no sé, viendo un tutorial de YouTube para ser más fuerte, o está trabajando efectivamente lo que le encargó el empleador. Entonces, claro, uno dice, estoy lejos. Estés viendo eso, ojalá estés viendo eso. Bueno, exacto. Viendo otras cosas, digamos. Claro. Tan lejos, tan cerca, ¿no? Como la película de Wim Wenders, tan lejos, tan cerca. O sea, y el empleador va a estar como el gran hermano ahí en una aplicación, preocupado de mi productividad, preocupado de vigilar que cumpla con mi jornada laboral, que haga mi trabajo. No sé, no está fácil, pero la verdad es que como quedó diseñada la ley, no hay ningún problema, Gabriel, en que se pueda calificar ese accidente como laboral. Impresionante. 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 Sí, yo lo digo porque yo nunca te había tenido la oportunidad de contar. Mi papá fue gerente del GST muchísimos años. Yeah. Muchísimos años. Y ¿cómo se llama? Entonces nació el mundo bajo esta perspectiva de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en esa, o sea, en el fondo las situaciones que llegaba contando a la casa eran graciosísimas.
graciosísimas, precisamente a propósito de las primeras veces en que se empezaron a implementar, cuando salió ese fallo de la Sudamericana de Vapores del navegador que se había hecho un huevo y que se tiró el huevo en la cabeza, parece, y quedó todo quemado, y si eso era laboral o no, después de todo un drama y de investigación a torno de la naturaleza del huevo y todo un cuento. Entonces, yo lo encuentro, o sea, y va a ser jurisprudencia administrativa primero, que suele no tomar en consideración el tribunal después. Está entretenido. Sí. Nicolás, yo creo que, bueno, ha sido para mí gratísimo, ¿eh? Se me pasó volando la hora. Es que muy entretenido, doña Verónica, así que y ustedes también. No, y tú, Luis Lizama, así cuando siempre nos ha tocado en veredas relativamente opuestas, pero sí, a mí me gusta que pase esto, Luis, y que uno pueda demostrar que pensando muy distinto, uno puede tener estos niveles de conversación y de pasarlo bien y de bajar los tonos un poco de gravedad en torno al fenómeno laboral también y al derecho en general. Así que yo encuentro que es bueno que pase. Sí, obvio. Sí, pues La obviamente. amistad cívica siempre ha sido una buena forma de ser la república, ¿no? Uno la construye con amistad cívica, ¿no? Si uno puede tener diferencias, pero eso no impide que alguien pueda tener una amistad genuina, ¿no? Pero claro, pues imagínate que eso parte por mi casa, pues si no esta casa sería, si no supiéramos tolerar la idea ajena. Es verdad, sí. Es verdad. Y siempre ha sido para mí un misterio. Es importante como el rol de la universidad en eso, justamente que hayan discusiones, que se contradigan ideas, un poco complementando lo que decía la profesora Monilla al principio, es que por mucho que uno parta a veces de veras distintas, uno sí puede encontrar razón en algunos puntos de otra persona, no siempre tiene que estar totalmente en desacuerdo. Así que ha sido muy grato, por lo menos para mí, yo creo que para todos ha sido muy grata esta conversación, muy entretenida, como dijo Diego Chermak, fue como un podcast. Así que muchas gracias a ambos por asistir y por alegrarnos un poco, entretenernos esta tarde de lunes. Muchas gracias, Luis. A mí me encanta que yo sé lo ocupada que es tu agenda. Y a mí cuando los estudiantes me dijeron, ¿sabe que va a venir profesor Lizama? Pucha, un 7, de verdad. De verdad, o sea, realmente, porque es una actividad informal al final del día, sentémonos y conversemos. Lo encontré espectacular. Para mí igual fue gratísimo, así que... Así que la otra que sea con espumante. Sí, la próxima con espumante, chicos, no, si no... Perfecto. Encantado. Bueno, Adiós. muchas gracias. Adiós. Chao, que estén bien, buena semana. Chao, Gabriel. Chao, chao.